¿Te imaginas entrar a la academia más prestigiosa del mundo, sabiendo exactamente todo lo que va a pasar? Pues eso fue exactamente lo que le ocurrió a nuestro prota. Después de morir traicionado en su vida pasada, despertó años en el pasado con todos sus recuerdos intactos, pero esta vez no era el mismo estudiante débil al que todos ignoraban. Ahora conocía el futuro, conocía los genios que dominarían la academia, y también sabía exactamente quiénes terminarían traicionándolo. Mientras todos competían por volverse los héroes más fuertes, el prota tomó un camino completamente diferente. En lugar de buscar fama o reconocimiento, comenzó a forjar algo mucho más peligroso: armas imposibles, habilidades que nadie debería dominar y un poder capaz de cambiar el destino completo de la Academia Babel, porque esta vez el herrero, que todos subestimaban, no venía a seguir las reglas, venía a romperlas todas. Así que si te interesa la historia de este chico, quédate, ponte cómodo y trae las palomitas, porque te resumo, el herrero lo hace todo. La historia comienza mostrándonos cómo la humanidad finalmente había ganado la guerra. Después de años de lucha desesperada, los 6 grandes dioses demoníacos que habían intentado destruir el mundo habían sido derrotados uno por uno. Incluso el último de ellos, el dios demonio del mar, había terminado cayendo. Sobre el papel aquello significaba el final del conflicto y la victoria definitiva de la humanidad. Sin embargo, cuando uno observaba lo que quedaba del mundo, era imposible sentir que aquello fuera realmente un triunfo. El precio había sido demasiado alto. La superficie del planeta prácticamente había desaparecido. Todo había sido devorado por el llamado Mar de la Muerte, una marea oscura que avanzaba sin detenerse y que había arrasado con ciudades, caminos, fortalezas y tierras enteras hasta convertirlas en ruinas irreconocibles. Lo peor era que incluso después de la caída de su creador, aquel mar seguía expandiéndose, no se detenía, simplemente continuaba avanzando como si el mundo estuviera condenado a desaparecer de todos modos. Lee Si-hong observaba aquel paisaje en silencio. Frente a él se levantaban los restos de lo que alguna vez había sido la Torre de los Héroes, ahora convertida en un montón de escombros retorcidos. Mirando aquello, no pudo evitar preguntarse por qué ganar se sentía exactamente igual que perder. A lo lejos, el rugido constante del mar seguía acercándose. El herrero soltó una risa amarga. Toda aquella situación era tan absurda que ya ni siquiera sabía si debía sentir rabia o simplemente reír. El mundo parecía estar teniendo su último estallido antes de desaparecer por completo, como si incluso después de la guerra todavía quisiera burlarse de los pocos que quedaban con vida, y no eran muchos. Yum Saha, conocida como el perro loco, observó al prota con evidente irritación. Leo Beilan tampoco tuvo paciencia para escucharlo, considerando que solo estaba fingiendo importancia. Amir Singh fue aún más directo en su juicio. En su opinión, el prota no era más que alguien que había llegado hasta ese punto, aprovechándose del esfuerzo de los demás, pero el prota no tenía ninguna intención de quedarse callado. Con total frialdad, les recordó algo muy simple: si los 3 seguían con vida hasta ese momento, era gracias al equipo que lo había fabricado para ellos. Sin las armas, armaduras y objetos que habían salido de sus manos, ninguno de ellos habría sobrevivido tanto tiempo. Aquellas palabras dejaron un silencio incómodo en el ambiente, pero al prota ya no le importaba mantener apariencias. De hecho, les dijo sin rodeos que si estaban tan molestos podían devolverle todas sus cosas. Después de todo, en su opinión, aquellos 3 jamás habían sido verdaderos héroes, eran oportunistas, nada más. Durante toda la guerra habían actuado pensando únicamente en sí mismos. Nunca habían luchado realmente por salvar a la humanidad, simplemente tomaban decisiones que aumentaban sus propias probabilidades de sobrevivir. Mientras miles de personas luchaban desesperadamente en el frente, ellos habían esperado el momento adecuado, habían esperado hasta asegurarse de ser los últimos en pie. Sí, técnicamente habían contribuido mucho a la victoria final, pero no porque fueran más nobles o más valientes, simplemente habían sobrevivido más tiempo que las personas que realmente merecían hacerlo. Pensando en todo aquello, el prota no puede evitar preguntarse si las cosas habrían sido diferentes si todos hubieran luchado desde el principio. Luego, volvió a mirar a los 3, o lo que quedaba de ellos. La guerra los había destruido por completo. El prota preguntó si alguno de ellos realmente tenía posibilidades de sobrevivir. La respuesta fue clara. Yum admitió que ya estaba acabado. Sus órganos estaban completamente destruidos. Leo tampoco tenía salvación. Su corazón había sido atravesado. El herrero soltó un suspiro pesado. Aquello era exactamente lo que había estado diciendo todo ese tiempo. Si hubieran ayudado antes, si hubieran dejado de pensar solo en sí mismos, tal vez la humanidad no habría terminado en una situación tan desesperada. Incluso en ese momento el prota siguió recriminándose su egoísmo, pero poco a poco se dio cuenta de algo. Ya no lo estaban escuchando. Los 3 perros habían muerto. El silencio que quedó después fue absoluto. Ahora solo quedaba una persona con vida en todo el planeta: el prota, el último ser humano. Con un enorme esfuerzo, el herrero logró ponerse de pie. Incluso en ese momento no pudo evitar burlarse de ellos una última vez por haber sido una molestia hasta el final. Luego extendió la mano y tomó su martillo, porque el prota todavía no había terminado. A lo lejos, una gigantesca ola del mar se levantaba lentamente sobre las ruinas de la carretera destruida. Era un muro de agua imposible de detener, que avanzaba con la calma de algo que sabía que nada podía oponérsele. El prota observó las ramas rotas esparcidas por el suelo, espadas quebradas, lanzas dobladas, armaduras partidas. Todas ellas habían sido creadas para proteger a la humanidad y ahora no servían absolutamente para nada, ni siquiera como tumba.
tumbas. El herrero levantó la mirada hacia la enorme ola que se acercaba. Sabía que no tenía ninguna posibilidad de sobrevivir. Su tiempo también se había terminado, pero si iba a morir, no pensaba hacerlo sin dejar algo atrás. Aquella sería la última obra del último herrero del mundo. Sin dudarlo, el prota llevó su mano hacia su propio pecho y comenzó a concentrar su maná. La energía empezó a acumularse dentro de su cuerpo, mientras pequeñas chispas eléctricas aparecían alrededor de sus manos. Estaba activando su talento oculto. Aquella habilidad le permitía extraer minerales especiales, basados en la conexión que tenía con un objetivo, pero esta vez el objetivo sería el mismo. El prota estaba realizando una extracción de vínculo dirigida hacia su propio destino. El proceso fue doloroso, pero finalmente logró sacar algo de su pecho. Un pequeño mineral completamente incoloro apareció en sus manos. Era un material vacío, tan vacío como los arrepentimientos que llenaban su corazón. El prota observó la piedra durante unos segundos. Si era un mineral vacío, entonces al menos debía ser capaz de cargar con el peso de todos sus remordimientos. El mundo estaba terminado, el mar seguía acercándose. Pero aún así el herrero levantó su martillo y golpeó al mineral con toda su fuerza. El sonido del golpe resonó con fuerza en medio de las ruinas. El prota siguió martillando el mineral una y otra vez, mientras el enorme muro de agua continuaba elevándose frente a él. El mar oscuro avanzaba sin detenerse, acercándose cada vez más a las ruinas del mundo que quedaba. Pero el herrero no se detuvo ni un instante. Cada impacto hacía vibrar el metal, mientras el sonido metálico del martillo se mezclaba con el rugido lejano de las olas. Era un sonido que había escuchado durante toda su vida. Siempre que ese sonido aparecía durante una forja, significaba que algo especial estaba por nacer, que el resultado estaba a punto de superar cualquier expectativa. Pero esta vez, cuando finalmente terminó su trabajo, el prota miró el resultado con una expresión de decepción. En su mano sostenía una daga, pero no parecía tener nada especial. Era demasiado simple, demasiado normal. El herrero levantó la hoja frente a su ojo, mientras la gigantesca ola del mar arruinado ya se encontraba prácticamente encima de él. Maldijo lo increíblemente ordinaria que había resultado su última creación. Aún así, si iba a morir, prefería hacerlo sosteniendo algo que él mismo hubiera creado. El agua oscura cayó sobre él como una montaña. El prota apretó los dientes y se enojó de dejar que las olas lo arrastraran sin resistencia, pero la fuerza del océano era imposible de detener. Su cuerpo fue arrastrado hacia las profundidades, mientras el mundo desaparecía sobre su cabeza. Mientras hundía en aquella oscuridad helada, no pudo evitar reírse de sí mismo. Había pasado los últimos momentos de su vida martillando metal. Incluso en el final, había elegido seguir siendo un herrero. El frío del mar comenzó a envolverlo por completo, mientras su cuerpo descendía lentamente hacia el abismo. Y entonces, algo hizo clic en su mente. Ese sonido, el sonido que había escuchado toda su vida. Cada vez que forjaba algo importante, de repente lo entendió. Siempre había sido el mismo sonido. Era el sonido del mar arruinado. Había estado escuchándolo desde el día en que despertó su talento. El prota no puede evitar preguntarse si las cosas habían sido diferentes si hubiera comprendido aquello antes. Tal vez habría tomado otras decisiones. Tal vez habría dedicado más tiempo a ayudar a las personas que realmente lo merecían, en lugar de fabricar armas para aquellos tres oportunistas. Pero ya era demasiado tarde para arrepentimientos, o al menos eso parecía, porque en medio de la oscuridad del océano, una ventana del sistema apareció frente a sus ojos. La interfaz comenzó a parpadear mientras anunciaba la manifestación de la imagen del equipo que acababa de crear. Más mensajes comenzaron a aparecer uno tras otro. La daga que había forjado empezó a brillar con una luz extraña, mientras una habilidad oculta se activaba. Retorno a los orígenes. La energía se expandió por el agua como una onda invisible. En ese momento el prota escuchó una voz que le llamaba por un título que no había escuchado en más de 30 años. Entonces todo cambió. El prota abrió los ojos de golpe. Frente a él había un instructor furioso gritándole por haberse quedado distraído durante un examen de ingreso. El herrero miró a su alrededor con confusión. Ya no estaba en las profundidades del mar, estaba en un taller, un lugar que conocía demasiado bien. Babel había regresado 31 años al pasado. El prota miró sus manos con incredulidad mientras trataba de entender lo que estaba ocurriendo. Incluso podía ver el reflejo de su rostro más joven en la superficie pulida de su martillo. Pero había algo más. Frente a él flotaba la imagen fantasmal de la daga que había creado antes de morir. En ese momento comprendió algo. Su propia piedra de vínculo había reescrito su vida. El instructor volvió a advertirle que se concentrara en el examen o sería expulsado de inmediato. El prota respiró hondo. Si esta vez lograba dominar sus habilidades mucho antes, entonces tal vez podría cambiar el futuro. Apretó con fuerza el mango de su martillo mientras dejaba a un lado la confusión. Solo había una cosa que realmente importaba. Esta vez no permitiría que todo fuera destruido. Su objetivo estaba claro: entrar en Babel y encontrar a los tres perros. Todo comenzaba en ese lugar. Con la mente completamente enfocada, el prota bajó el martillo con fuerza sobre el metal. El sonido del golpe fue tan intenso que sorprendió a todos en el taller. Incluso el profesor de cabello gris, que observaba desde un costado, levantó la mirada con curiosidad. Había algo diferente en aquel cadete. Cada golpe que el prota daba era pesado y preciso. Las chispas saltaban sobre el yunque, mientras el ritmo de su martillo se mantenía perfectamente constante. Parecía un proceso lento, pero el sonido del metal demostraba lo contrario. Era un ritmo impecable, sin un solo error. Cuando finalmente terminó, la hoja que había creado brillaba con una calidad evidente. Todo el taller quedó en silencio. El asistente Han, un joven nervioso de cabello rojizo, no podía creer lo que estaba viendo. Jamás había visto a un cadete producir un arma de semejante calidad. Incluso el profesor comprendió que acababan de presenciar una actuación
increíble. Pero justo cuando todos pensaban que el prota había terminado, ocurrió algo inesperado. El herrero levantó su martillo una vez más y destruyó la espada. El arma se rompió en pedazos sobre el yunque. La conmoción se extendió por todo el taller. Para el prota, aquella espada no era más que basura. No estaba dispuesto a entregar un resultado mediocre. Después vino el profesor con total calma y pidió repetir el examen desde el principio. Aunque el asistente Han estaba completamente indignado, el profesor observó al prota con una atención muy distinta. Tras unos segundos de silencio, ordenó traer más materiales. Quedaban 40 minutos y el prota pensaba aprovechar cada segundo. El profesor lo observaba con atención, preguntándose si el muchacho realmente entendía la presión bajo la que estaba trabajando, pero el prota no parecía preocupado en absoluto. Su mirada estaba fija en la forja. Había tomado una decisión clara. No iba a entregar algo de lo que no se sintiera orgulloso. Cuando Han regresó con los nuevos materiales, el prota se puso en movimiento de inmediato. Caminó directamente hacia el horno mientras los demás estudiantes lo observaban con curiosidad. Su mente ya estaba calculando cada paso. Sabía perfectamente que su cuerpo actual tenía demasiadas limitaciones. Su reserva de maná era pequeña y el tiempo jugaba en su contra. Si quería terminar una pieza superior en ese lapso, tenía que usar el método más eficiente que conocía. Se acercó al horno y tomó varias piedras de ignición. Aquellas piedras eran extremadamente inestables cuando se manipulaban de forma incorrecta. Normalmente se utilizaban con mucho cuidado para aumentar la temperatura de la forja, pero el prota no estaba pensando en utilizarlas de la forma tradicional. De repente lanzó las piedras directamente dentro del fuego. La reacción fue inmediata. Uno de los estudiantes que observaba la escena se quedó paralizado de terror, convencido de que el horno estaba a punto de explotar. Incluso Han entró en pánico y comenzó a gritar que debían apagar el fuego antes de que todo el taller volara por los aires. Pero el profesor levantó la mano para detenerlo. Le pidió que observara con más atención. Las llamas no se estaban descontrolando, todo lo contrario, el flujo del fuego estaba cambiando de forma extremadamente precisa. Lo que el prota había activado era una técnica muy avanzada, el demonio de fuego de 5 colores. Las llamas dentro del horno comenzaron a transformarse en un espectáculo imposible de ignorar. Tonos rojos, azules, verdes, amarillos y violetas se mezclaban, mientras el fuego alcanzaba una intensidad impresionante. Aquel tipo de fuego permitía aumentar drásticamente la eficiencia de la forja, pero también requería un control absoluto de maná. El prota permanecía de pie frente a las llamas multicolores, como si el calor no le afectara en absoluto. Para él aquel ambiente era casi natural. El profesor observaba la escena con atención, mientras el metal dentro del horno comenzaba a cambiar de color. Comprendió inmediatamente lo que el prota había hecho. Había provocado una resonancia entre las piedras de ignición para aumentar la temperatura y alterar las propiedades del metal. Era una forma extremadamente inteligente de reducir el tiempo de forja. Aún así el tiempo seguía siendo un problema. Quedaban apenas 30 minutos. Si el prota no aceleraba el ritmo, no lograría terminar. Pero el joven herrero no parecía preocupado. Comenzó a golpear el metal con una concentración absoluta. Cada golpe de martillo resonaba con una potencia increíble dentro del taller. Las chispas saltaban por todas partes, mientras el metal absorbía el calor del fuego de 5 colores. El prota introdujo el lingote nuevamente en las llamas una y otra vez, mientras mantenía un ritmo constante de golpes. El sudor comenzaba a correr por su rostro debido al calor extremo del horno. Pero no se detuvo. Cada golpe era preciso. Cada movimiento estaba calculado. El metal comenzó a emitir un brillo multicolor, mientras absorbía la energía del fuego. El tiempo seguía avanzando. El prota sabía que su reserva de maná estaba llegando a su límite. Finalmente su energía se agotó. La protección de maná que había estado manteniendo desapareció. Ahora su cuerpo tenía que soportar directamente la fuerza de los impactos. Las vibraciones del martillo comenzaron a desgarrar la piel de sus manos. La sangre apareció rápidamente, pero el prota no se detuvo. Ignoró completamente el dolor. Continuó golpeando el metal con la misma intensidad. El sonido del martillo resonaba como un trueno dentro del taller. Quedaban 10 minutos. El prota comenzó el proceso final de ajuste del arma. El metal ya había tomado forma. Ahora debía perfeccionar cada detalle. 3 minutos. El arma estaba casi terminada. 1 minuto. El prota dio los últimos golpes, mientras su respiración se volvía cada vez más pesada. Entonces, el sonido del buzzer del examen llenó la sala. El tiempo se había acabado. El prota dejó escapar un largo suspiro mientras bajaba el martillo. Sus manos estaban completamente dañadas, pero había terminado justo a tiempo. En ese momento apareció una notificación del sistema frente a sus ojos. El arma había sido completada. La espada de fuego de 5 colores había sido creada con éxito. Además, el prota había obtenido una nueva habilidad, Artista de Llamas. El arma fue evaluada inmediatamente en una espada de alto grado. Las estadísticas aparecieron detallando su capacidad para reaccionar con el maná y emitir diferentes colores de energía. El silencio en el taller era absoluto. Nadie podía creer lo que estaban viendo. Han miraba el arma completamente atónito. Para él era imposible que un cadete hubiera creado algo de ese nivel. Incluso el profesor Kim permanecía en silencio mientras observaba el resultado. Más tarde, el prota fue llamado a la oficina privada del profesor Kim. El hombre lo observaba desde el otro lado del escritorio con una expresión pensativa, mientras analizaba al muchacho con detenimiento. Tras unos segundos de silencio, el profesor le preguntó directamente si realmente había pensado que aquella espada valía la pena como para entregarla. El prota respondió con calma que para su nivel actual era lo suficientemente buena. Aún así, Kim podía notar con claridad que el chico no estaba completamente satisfecho con el resultado. Sin rodeos, el profesor le dijo que ese lugar no era lo suficientemente grande para alguien con su talento y que lo mejor sería retirar su solicitud. Luego le explicó que aunque Babel tenía una reputación enorme, el departamento
departamento de refinamiento llevaba años sin producir resultados realmente destacables. El prota escuchó todo con tranquilidad, pero en su mente ya conocía la verdad sobre ese lugar. Sabía que dentro de 8 años, el departamento de refinamiento de Babel se había abolido por completo debido a su bajo rendimiento. También sabía que la Academia Vulcan sería la que terminaría alzándose y formando los mejores herreros del mundo. Aún así, el prota levantó la mirada y le dijo al profesor que estaba equivocado sobre Vulcan. Declaró que el mejor lugar terminaría siendo Babel, porque era ahí donde él pensaba entrar para cambiar las cosas. El profesor Kim, un herrero veterano, se limitó a observarlo fijamente. Luego se recostó en su silla, cruzó los brazos y le preguntó si de verdad tenía el valor suficiente como para aspirar al primer lugar de toda la generación de estudiantes de primer año. El prota ni siquiera dudó antes de responder que sí. El profesor se levantó lentamente preguntándose si el chico realmente sabía lo difícil que era el proceso para seleccionar al mejor estudiante de Babel, pero el prota comenzó a explicarlo como si estuviera leyendo un guión que ya conocía de memoria. Los 2 mejores estudiantes de cada departamento debían realizar un examen adicional para seleccionar un único candidato. Luego, entre todos esos candidatos, se elegía el ganador final. Además, Babel dividía a sus estudiantes en 3 grandes facultades principales. La primera era la facultad de combate, la segunda era la facultad de apoyo y la tercera era Borsa, la facultad técnica, donde terminaban todos los artesanos y creadores. Dentro de cada facultad existían decenas de departamentos diferentes, conectados entre sí como si fueran raíces de un gran árbol. Llegar a la cima de una facultad significaba haber sido evaluado como el talento más destacado entre todos esos departamentos. Era un reconocimiento que otorgaba respeto dentro de toda la academia. Mientras escuchaba la explicación, King apretó ligeramente las manos, como si estuviera luchando con una verdad incómoda. Finalmente volvió a hablar, pero esta vez no como profesor, sino como un herrero veterano preocupado por alguien más joven. Le dijo al prota que incluso si lograba llegar a la cima, tener éxito como herrero en ese lugar sería casi imposible. Por eso volvió a insistir en que debería ir a la Academia Vulcan. Su tono era completamente serio. De verdad creía que estaba señalándole el único camino que tenía un futuro real. El prota lo observó con atención y comprendió que Kim no era una mala persona. Estaba poniendo la carrera de un estudiante por encima de los intereses de su propio departamento. Aún así respondió que el entorno realmente no importaba. Con una sonrisa segura, afirmó que cualquier lugar al que él fuera terminaría convirtiéndose en el mejor lugar, simplemente porque él estaría ahí. Por un momento, una pequeña sonrisa apareció en el rostro del profesor. Aquellas palabras estaban más allá de la confianza, rozaban directamente la arrogancia. Sin embargo, por alguna razón, aquella actitud no le desagradó. Kim extendió su enorme mano llena de cicatrices y le dijo que a partir de ese momento estaría bajo su cuidado. El prota extendió la suya también. Su mano vendada desapareció dentro del fuerte agarre del veterano herrero. En ese momento, una ventana azul del sistema apareció frente al prota. Una conexión se había establecido con Kim, alcanzando el nivel 1. Los ojos del prota se iluminaron cuando el sistema comenzó a extraer afinidad directamente del profesor. Chispas azules comenzaron a rodear su mano y poco a poco un trozo de mineral comenzó a materializarse en el aire. Una piedra irregular de color naranja flotó sobre su palma. El sistema la identificó como hierro infusionado con fuego, un material de alto rango capaz de almacenar fuego en su interior. Más tarde esa noche, la ciudad quedó en silencio bajo las luces de las calles. De regreso en su habitación, el prota estaba sentado sobre su cama, observando con atención el pequeño trozo de hierro. Miró la roca brillante y pensó que no era un mal resultado, aunque le decepcionaba un poco que el fragmento fuera tan pequeño. Recordó su habilidad llamada extracción de afinidad, la cual le permitía extraer minerales que ni siquiera existían originalmente al cuantificar sus relaciones con otras personas. El problema era que su nivel de conexión todavía era demasiado bajo para que la habilidad resultara realmente útil. Abrió la ventana de estado y observó sus estadísticas. Comparado con los demás estudiantes de primer año que entrarían a Babel, sus números eran un completo desastre. Soltó un largo suspiro. Era mucho con lo que lidiar, pero consideraba que era un precio pequeño a pagar por haber recibido una segunda oportunidad en la vida. Miró hacia el vacío y se recordó a sí mismo que debía mantener la calma y no desesperarse. Todavía quedaba tiempo suficiente para prepararse antes de enfrentarse a los bastardos de Pandemonium. Los recuerdos de aquellas criaturas regresaron a su mente. Los monstruos de Pandemonium no solo habían amenazado a la humanidad, sino el planeta entero. En su mente aparecieron las imágenes de los 6 grandes dioses demonio, los responsables de la destrucción de la humanidad. El prota sabía que no podía permitirse ser selectivo con los métodos que utilizara. Por eso decidió que necesitaba encontrar alguna herramienta o habilidad relacionada con la memoria, algo que le permitiera no olvidar ni un solo detalle del futuro que recordaba. Sentado en la oscuridad, revisó sus estadísticas una última vez. El primer paso estaba completo: entrar a Babel. En ese momento algo llamó su atención cuando el sistema emitió una notificación. El prota levantó la mirada sorprendido por la que acababa de aparecer. Un nuevo mensaje al sistema se desplegó frente a él. Su nivel de conexión había alcanzado oficialmente el nivel 1 y junto con eso había desbloqueado una nueva habilidad: impronta de afinidad. Una semana después, el prota se encontraba frente a las enormes puertas de la Academia Babel. Caminaba por los pasillos del edificio con cierta confusión mientras comentaba para sí mismo, tratando de confirmar que estaba en el lugar correcto. Finalmente, tras recorrer varios corredores, vio un letrero que indicaba Sala de Refinamiento 3. Al verlo, soltó un pequeño suspiro de alivio. Por fin había encontrado el lugar. En cuanto cruzó la puerta, una voz lo llamó por su nombre. El prota avanzó hacia una mesa y tomó asiento mientras las personas encargadas del examen
examen permanecían al frente de la sala. Uno de ellos estaba golpeando los dedos contra la mesa con evidente impaciencia. Su expresión dejaba claro que no estaba nada contento con la llegada del muchacho. Se trataba de Michael Varma, el vicedecano. Su mirada hacia el prota era fría y transmitía claramente la idea de que ya estaba llegando tarde. El prota intentó dirigirse a él con respeto, pero Michael lo interrumpió de inmediato. Le dio un breve sermón explicando que no se trataba simplemente de llegar a tiempo, sino de tener la actitud adecuada. En ese momento el prota comprendió que el departamento de refinamiento no solo estaba pasando por dificultades, sino que además se encontraba en una posición bastante incómoda frente a los altos cargos de la academia. Luego miró al otro estudiante presente en la sala y finalmente entendió por qué el profesor Kim le había recomendado ir a la academia Vulcan. El chico lo observaba como si fuera basura. Hans Barmuth. La arrogancia en su mirada era tan evidente que parecía brillar. El prota simplemente permaneció en silencio mientras observaba la situación. Hans soltó una pequeña risa de desprecio antes de darle la espalda como si yo hubiera terminado con él. Aquello dejó al prota algo sorprendido. Había pasado mucho tiempo desde la última vez que alguien lo trató como un simple novato. En ese momento una voz femenina interrumpió la atención preguntando si ya todos estaban reunidos. Los dos estudiantes giraron la cabeza hacia la puerta para ver quién acababa de entrar. Michael Vermouth se puso de pie inmediatamente. Su tono perdió toda la aspereza mientras daba la bienvenida a la recién llegada. La mujer caminó con total seguridad hacia el frente de la sala. Se disculpó brevemente por haber llegado tarde, mientras su largo cabello rojo se movía suavemente detrás de ella. Se trataba de Ryu Yuna, la decana de toda la facultad. En el instante en el que el prota la vio, su mente quedó completamente en blanco. Sabía perfectamente quién era esa mujer. En su vida pasada, Ryu había sido una heroína de rango S, conocida como la devoradora de armas. Antes de regresar al pasado, ella había sido una cliente habitual suya durante mucho tiempo. Sin embargo, los recuerdos que tenía de ella no eran precisamente agradables. En el campo de batalla, durante sus últimos momentos, ella lo había mirado con ojos llenos de arrepentimiento, después de haber devorado las mismas armas que él había creado con todo su esfuerzo. La escena había ocurrido en medio de una ciudad destruida, mientras la lluvia caía sin descanso. Ella estaba gravemente herida y apenas se mantenía con vida, y el prota solo había podido quedarse ahí, observando mientras sus palabras se hundían en su mente. En aquel entonces ella había sido una leyenda caída, y él solo era el herrero que la había armado. De repente volvió al presente cuando escuchó su nombre. El prota se recompuso rápidamente, mientras el instructor se colocaba frente a los estudiantes para explicar las reglas del examen final. Tenía exactamente 90 minutos para demostrar que merecían estar ahí. El objetivo era fabricar un arma que complementara perfectamente la espada que habían creado en el examen anterior, pero este desafío tenía una condición especial. Debían utilizar una técnica llamada fundición alquímica, un método que implicaba manipular maná puro. El instructor señaló un enorme conjunto de materiales disponibles para los estudiantes. Había filas de barriles y cajas llenas de distintos minerales elementales. En la mesa de los jueces, Ryu se sentó junto al vicedecano Michael Vermouth mientras esperaba que el examen comenzara. Con una orden firme, la prueba dio inicio. Hans lanzó una mirada arrogante hacia el prota, convencido de que la victoria ya estaba decidida, pero el prota simplemente ignoró aquella provocación y se lo colocó el delantal. Concentrado en la tarea, comenzó a analizar los minerales mientras pensaba que la mejor manera de hacer resonar el maná sin que se descontrolara. Hans notó su breve pausa y no perdió la oportunidad de burlarse, insinuando que su capacidad de maná era demasiado baja para algo como aquello. El prota levantó la mirada preguntándose si ese chico realmente le estaba hablando o si simplemente disfrutaba escucharse a sí mismo. El instructor intervino rápidamente para detener la interrupción y le advirtió a Hans que se concentrara en el examen. Hans retrocedió con una disculpa falsa mientras el prota memorizaba su nombre. Fue entonces cuando todo encajó. Ese arrogante estudiante era el hijo del juez. Michael y Hans Barmuth. El parecido entre ambos era evidente, al igual que su arrogancia. El prota esbozó una leve sonrisa al darse cuenta de por qué Hans actuaba como si el lugar le perteneciera. El muchacho confiaba completamente en su apellido familiar. Para él, el prota no era más que un plebeyo sin posibilidades. Hans tomó varios minerales de alta calidad de una caja cercana para demostrar su habilidad. Eligió la azulita, un mineral costoso con atributo de agua. Los jueces observaron atentamente el inicio del proceso. El instructor comentó que había elegido materiales de tributo agua, conocidos por ser especialmente difíciles de fundir. Michael respondió con seguridad que los métodos tradicionales de fundición ya estaban obsoletos. El instructor parecía escéptico, consciente de lo impredecible que podía ser el maná elemental, pero Michael estaba convencido de que su hijo sería capaz de complementar la síntesis en apenas 30 minutos. Hans comenzó la resonancia. Su maná chisporroteaba con intensidad mientras avanzaba a un ritmo impresionante. Incluso para un estudiante de segundo año, completar una síntesis en 30 minutos sería extremadamente difícil. El instructor comprendió entonces que el examen estaba manipulado. El límite de tiempo y los materiales habían sido elegidos específicamente para que Hans brillara. Michael había preparado el escenario perfecto para su hijo. Mientras tanto, Ryu observaba todo en silencio. El prota decidió ignorar completamente la política detrás de la prueba y se concentró en las piedras de fuego que tenía frente a él. Los jueces lo miraron con curiosidad, preguntándose si aquel estudiante común lograría algo interesante. Michael sonreía con desprecio, convencido de que el prota solo fingía confianza para ocultar su falta de habilidad. Hans también lo miró de reojo. Confundido por su calma, notó que el prota había elegido minerales completamente opuestos a los suyos. Pensó que era un idiota por intentar controlar las difíciles piedras Han con un nivel de maná tan bajo. En su mente la victoria ya estaba asegurada, pero los ojos
ojos del prota se volvieron más serios. Estaba a punto de romper todas las reglas de la alquimia tradicional. Activó su habilidad única, grabado de afinidad. El aire comenzó a vibrar con energía. En lugar de usar maná puro, activó directamente las piedras Hawan. Fusionó el hierro Hawan directamente con su brazo derecho. Una chispa intensa apareció en sus dedos. En un instante, su brazo entero quedó envuelto en llamas ardientes. Hans se quedó completamente sorprendido, pero rápidamente lo desestimó como un simple truco llamativo. Las llamas comenzaron a girar alrededor de la mano del prota bajo su control absoluto. Luego, hundió las manos en los materiales. El fuego rugió. Mientras iniciaba la fundición, los minerales comenzaron a brillar y a transformarse bajo el intenso calor generado por su habilidad. Una pequeña sonrisa apareció en el rostro del prota. Disfrutaba profundamente el proceso de creación. Toda la sala dejó de trabajar para mirar al estudiante que acaba de convertir su brazo en una antorcha. Michael estaba convencido de que aquello era un suicidio. Intentar resonar con el mismo atributo del mineral debería provocar que el maná elemental se descontrolara. Observó con una sonrisa cruel, esperando que el brazo del prota explotara, pero la explosión nunca ocurrió. Las llamas se movían con una precisión que desafiaba toda lógica. El prota estaba completamente concentrado. Su nivel de enfoque era tan profundo que parecía que todo el sonido de la sala hubiera desaparecido. Los jueces estaban completamente impactados por la intensidad del poder que irradiaba. Dentro del remolino de fuego comenzó a formarse lentamente la silueta de un arma. Finalmente el prota soltó un largo suspiro. El calor comenzó a disiparse. El sistema confirmó que la creación estaba completa. La sala entera quedó en silencio. Ante ellos apareció una vaina de atributo fuego llamado Hakao. El arma emitió una luz cálida y suave, casi como una obra de arte. Era un objeto de rango raro, capaz de almacenar maná de fuego y activar una habilidad especial llamada Witfire. Hans temblaba incapaz de comprender cómo su rival había completado toda la síntesis en cuestión de segundos. En un intento desesperado por imitarlo, decidió añadir otro atributo al proceso alquímico. Pero estaba intentando algo que superaba por completo su capacidad. Las piedras de atributo agua comenzaron a vibrar con energía inestable. Cuando se dio cuenta de que estaba perdiendo el control, el terror apareció en su rostro. Michael se levantó gritando para que se detuviera, pero ya era demasiado tarde. La esfera de maná azul se volvió cada vez más inestable. La presión aumentó hasta que finalmente se rompió. Una violenta explosión de maná azul llenó la sala. El experimento había terminado en desastre. Y bueno, tras esto vemos como la tarde ya estaba cayendo sobre el departamento de herrería y el salón de exámenes permanecía completamente en silencio después de que se anunciaran los resultados. El suelo estaba lleno de restos de metal, herramientas dañadas y fragmentos de materiales que habían quedado como evidencia del intenso proceso de prueba que todos acababan de presenciar. En medio de aquel escenario, Hans Barmouth había quedado en un estado lamentable. El hijo del vicedecano estaba golpeado, exhausto y con el orgullo completamente destrozado tras una derrota que nadie esperaba ver. Para alguien que siempre había confiado en el peso de su apellido, aquella caída resultaba especialmente difícil de aceptar. Mientras tanto, Lee permanecía de pie en medio de la sala, completamente tranquilo. La pesada atmósfera que dominaba el lugar no parecía afectarlo en lo más mínimo. El profesor Kim observaba todo con una expresión cansada. Lentamente se llevó la mano a la frente mientras pensaba en el desastre que estaba por desatarse dentro del departamento. Aquella clasificación iba a provocar problemas, no porque el resultado fuera incorrecto, sino porque dentro de la academia existían demasiadas rivalidades, demasiados egos y demasiada política. En un rincón, Hans apenas podía mantenerse firme. Su mano temblaba de manera incontrolable mientras trataba de contener la humillación que sentía. Su derrota había sido absoluta. Michael Barmouth, que había estado observando todo con una expresión cada vez más tensa, finalmente decidió intervenir. Se acomodó la corbata con calma mientras caminaba hacia el centro de la sala y con una voz cargada de autoridad sugirió que lo más sensato sería anular el examen y repetir la prueba en otro momento. Sin embargo, Kim no estaba dispuesto a aceptar algo así. Desde su punto de vista, aquello era ridículo. El examen ya había terminado y los resultados estaban claros. No podían simplemente ignorar lo ocurrido solo porque el resultado no favorecía a ciertas personas. Michael respondió con una sonrisa fría, insinuó que el profesor parecía preocuparse más por las calificaciones que por la seguridad y el bienestar de los estudiantes. Kim lo miró fijamente, completamente agotado por el evidente favoritismo que Michael mostraba hacia su propia familia. Entonces el subdirector del departamento dio un paso al frente para imponer su autoridad sobre la situación. Con un tono firme, afirmó que el resultado obtenido por el prota simplemente no podía ser real. Según los registros conocidos, el récord de resonancia en la forja era de 5 minutos. Por lo tanto, el resultado que había conseguido ese estudiante era algo que desde un punto de vista físico resultaba imposible. Señaló directamente al prota mientras afirmaba que no había manera de que un estudiante recién ingresado lograra algo semejante. Pero el prota se limitó a observar en silencio. En su mente sabía perfectamente que el razonamiento de aquellos hombres estaba anclado en décadas de atraso. Las técnicas tradicionales de alquimia y forja consistían básicamente en forzar energía vital dentro del mineral sin comprender realmente su esencia. Lo que él había hecho era completamente diferente. Su método consistía en encontrar el núcleo del material y resonar con él. Michael decidió mostrar lo que consideraba una resonancia correcta frente a todos. Lo hizo con la seguridad de alguien convencido de ser la máxima autoridad en ese campo, pero el prota ni siquiera reaccionó. Para él aquello no era más que una técnica anticuada que tarde o temprano sería reemplazado por métodos más avanzados. Sabía que con el tiempo su método terminaría convirtiéndose en el nuevo estándar. Aún así, no tenía ninguna intención de explicarlo. No valía la pena perder tiempo explicando técnicas de alto nivel a alguien que solo sabía imponer autoridad. Michael
interpretó su silencio como una confesión. Con una sonrisa burlona, comenzó a insinuar que el estudiante seguramente había utilizado algún truco para manipular el resultado. Luego, dirigió su mirada hacia la katana roja que reposaba sobre la mesa. Para él, era imposible aceptar que un simple estudiante de primer año hubiera creado un arma de grado raro. En ese momento, los ojos de prota se entrecerraron ligeramente. La arrogancia de aquel hombre comenzaba a resultarle molesta. Entonces, una voz femenina intervino de un costado de la sala, señalando que en efecto, toda la situación resultaba bastante extraña. Michael sonrió con satisfacción. Pensó que finalmente la jefa del departamento estaba a punto de ponerse a su lado y descalificar al supuesto tramposo, pero su expresión cambió por completo cuando la mujer pasó caminando junto a él sin siquiera mirarlo. La jefa del departamento, una mujer de cabello rojo intenso, se detuvo frente a la mesa donde reposaba la espada. Sus ojos estaban completamente concentrados en el arma. Extendió lentamente la mano y levantó la katana. Sus dedos temblaban ligeramente. Observó la hoja con absoluta fascinación mientras analizaba cada detalle del trabajo realizado. La calidad del arma era extraordinaria, pero lo que ocurrió después dejó a todos completamente desconcertados. La mujer comenzó a mirar la espada con una intensidad casi obsesiva, como si estuviera frente a algo absolutamente irresistible. De repente se llenó directamente hacia el prota y con entusiasmo completamente desbordado, empezó a suplicarle que le permitiera al menos probar la hoja, aunque fuera solo una pequeña mordida o incluso una simple lamida. Durante unos segundos toda la sala quedó paralizada. Los profesores se miraban entre sí, sin saber cómo reaccionar, preguntándose si su jefa acababa de perder completamente la cordura. Ella seguía observando la espada con una emoción exagerada, completamente fascinada con la calidad del trabajo. La tensión que había dominado el lugar hace apenas unos momentos desapareció por completo, dejando a todos los presentes en un estado de desconcierto absoluto. Horas después, cuando el sol comenzaba a ponerse sobre la ciudad, los estudiantes abandonaban el campus y regresaban a sus hogares. El prota caminaba solo por las calles del centro. En su mente ya había dejado atrás todo lo ocurrido en el examen. Mientras avanzaba, observó el arma que llevaba consigo. Desde su punto de vista, la construcción general era bastante aceptable, aunque todavía había detalles que podían mejorarse. Cerró los ojos durante un instante, dejando que el cansancio del día se disipara. Incluso soltó una pequeña risa al recordar la expresión completamente furiosa de Michael Vermont. Pero entonces algo llamó su atención. El apellido Vermont empezó a resonar en su mente. Ese nombre despertó un recuerdo desagradable de su vida pasada. Recordó que en aquel entonces una de sus compañeras había comprado un arma barata mientras trabajaba como ayudante en Babel. Aquella arma explotó inesperadamente mientras lo utilizaba. La explosión le provocó graves quemaduras de maná y dejó una cicatriz permanente en su rostro. Todo aquello había sido consecuencia de un arma defectuosa fabricada por un herrero incompetente. En ese momento el prota se detuvo en medio de la calle. Sus ojos se entrecerraron lentamente mientras las piezas comenzaban a encajar en su mente. La realización lo golpeó de repente. El herrero responsable de aquel desastre pertenecía a la familia Vermont. Al comprender eso, el prota sintió como todo empezaba a encajar en su mente. El herrero que en su vida pasada había provocado aquella tragedia no había sido un desconocido cualquiera. Todo apuntaba a que provenía justamente de esa familia. Aquello lo llevó a preguntarse si Hans Burmat, el muchacho que acaba de derrotar en el examen, estaba destinado a convertirse en ese mismo herrero incompetente que en el futuro arruinaría la vida de otros con su trabajo defectuoso. En un principio el prota había considerado buscar a los tres perros y tratar de guiarlos hacia un camino diferente. Esa había sido una de las ideas que había tenido desde que regresó al pasado. Sin embargo, al pensar en Luo, empezó a creer que tal vez ni siquiera sería necesario llegar tan lejos. Una sonrisa fría apareció en su rostro al darse cuenta de algo mucho más sencillo. Podía solucionar el problema desde su origen. Si lograba mantener bajo control a la familia Vermont desde ahora, podría evitar que aquel desastre del futuro ocurriera. Era una forma mucho más directa de alterar el destino. Mientras tanto, en la sala de reuniones de la facultad de Forja, el ambiente era extremadamente tenso. Los profesores discutían acaloradamente después de enterarse de la decisión final. Muchos de ellos simplemente no podían aceptar que el prota hubiera sido nombrado el mejor estudiante del departamento. Varias miradas incrédulas se dirigieron hacia la jefa pelirroja. Algunos incluso se atrevían a cuestionar si realmente hablaba en serio al tomar una decisión tan contundente. Ella, por su parte, permanecía completamente tranquila. Observó a todos los presentes con una mirada firme y les preguntó si alguno de ellos tenía el valor suficiente para ponerse directamente a su decisión. Uno de los profesores intentó suavizar la situación, diciendo que aquello no debía verse como una posición abierta, sino más bien como un consejo. Michael también intervino, tratando de adaptar un tono educado. Señaló que al ser relativamente nuevo en su puesto, tal vez sería prudente reconsiderar una decisión tan importante. La jefa del departamento no respondió de inmediato. Se limitó a observar la sala en silencio, mientras los comentarios comenzaban a crecer entre los profesores. Muchos seguían pensando que aunque el arma creada por el prota era impresionante, otorgarle el primer lugar siguió pareciendo una decisión apresurada. Fue entonces cuando Kim decidió intervenir. Explicó que ninguno de los presentes había visto antes la hierba de fuego rojo que el prota había utilizado durante el proceso de forja. Por lo tanto, juzgar únicamente con base en métodos tradicionales no tenía demasiado sentido. Aún así, varios profesores seguían sin convencerse. Les costaba aceptar que un estudiante pudiera mostrar un potencial tan extraordinario. Kim sostuvo que aunque el arma no estaba completamente terminada, desde un punto de vista técnico, el verdadero valor de aquella creación estaba en el potencial que demostraba. Ese potencial era precisamente lo que hacía que el resultado fuera tan prometedor. La jefa del departamento dejó escapar una leve sonrisa al escuchar esas palabras.
Luego presentó su argumento final. Si después de presenciar la demostración del mejor estudiante del departamento todavía no podían aceptar su decisión, entonces estaba dispuesta a renunciar a su cargo como jefa del departamento. Aquella declaración dejó a todos en silencio. Tiempo después llegó el gran evento de presentación. Ante una multitud enorme, el presentador recordó cómo la Torre de los Héroes había sido entregada a la humanidad 54 años atrás. También mencionó la oscura época en la que el inframundo liberó el pantano del Pandemonium, una amenaza que estuvo a punto de corromper toda forma de vida. Fue precisamente aquel caos que nació Babel, la academia más grande de la historia, construida en medio del océano Pacífico. Frente a la multitud se encontraba el emperador Ludwig, conocido como el emperador de la ascensión. Con una presencia imponente, el emperador animó a los nuevos estudiantes a avanzar y aceptar el peso de convertirse en la próxima generación de héroes. Finalmente le recordó que su deber era ascender a Babel y proteger al mundo. El prota observó a todos de un costado del escenario. Al mirar al legendario emperador, no puede evitar pensar que a simple vista Ludwig parecía una figura admirable. Sin embargo, él sabía muy bien que la realidad era mucho más compleja de lo que la mayoría imaginaba. Luego, el anunciador dio inicio a la demostración de los mejores cadetes del nuevo ingreso. Uno por uno, los representantes más destacados de cada facultad comenzaron a subir al enorme escenario. El prota avanzó junto a ellos, recordando que en su vida pasada nunca había comprendido por qué sus talentos de élite actuaban con tanta superioridad, pero ahora que estaba allí, rodeado por la emoción de la multitud, finalmente entendía el motivo. El ambiente estaba cargado de expectativa. El primer objetivo de la demostración apareció en una entrada imponente. Un enorme autómata de combate emergió en el centro del escenario con un sensor ocular rojo brillando intensamente. Se trataba de un modelo 9, un poderoso golem producido por la famosa fábrica de marionetas. El prota lo analizó rápidamente y concluyó que al no portar armas, se trataba de un modelo especializado en combate cuerpo a cuerpo. La primera demostración correspondía a la facultad de combate. El anunciador presentó entonces al primer representante, Jake Myers. Era el mejor cadete de combate de su facultad. El prota lo reconoció de inmediato. Era el tercer hijo de la prestigiosa familia Myers, un joven que había decidido especializarse en artes marciales en lugar de seguir la tradición familiar de la espada. Jake adoptó una postura relajada pero segura. Sus ojos brillaron con entusiasmo ante la pelea que estaba a punto de comenzar. En cuanto se dio la señal de inicio, el autómata atacó primero. Su puño atravesó el aire con una velocidad impresionante. La máquina cerró la distancia en un instante y lanzó un golpe directo, pero Jake inclinó el cuerpo justo a tiempo y evitó el impacto. El autómata continuó con una serie de ataques brutales, cada golpe más poderoso que el anterior. Sin embargo, ninguno logró alcanzarlo. Jake se movía con una agilidad sorprendente, retrocediendo con movimientos elegantes como si apenas estuviera calentando. Entonces pasó al contraataque, concentró toda su fuerza en un solo golpe y descargó el impacto contra el pecho del autómata. El blindaje metálico se deformó al instante. Luego vino un segundo golpe todavía más devastador. Desde un costado, el prota recordó que en su vida pasada aquel joven había sido considerado un genio trágico que murió demasiado pronto. Su talento era innegable. Jake continuó su ofensiva con una velocidad impresionante. Finalmente lanzó un último ataque cargado con toda su fuerza. El impacto destruyó por completo al autómata. Las piezas de metal salieron despedidas mientras la máquina colapsaba sobre el escenario. El sensor rojo del autómata se apagó mientras su sistema se desactivaba. El anunciador quedó momentáneamente sin palabras ante la eficacia del resultado. Luego el público estalló en aplausos mientras anunciaba que Jake había derrotado una amenaza de rango C con una facilidad abrumadora. Jake respondió con un gesto relajado hacia la audiencia, disfrutando la ovación como si fuera algo completamente natural. El prota observó todo con atención. Aquella demostración había dejado el nivel extremadamente alto. El siguiente representante tenía una presión enorme sobre sus hombros. La siguiente en subir al escenario fue Erika, la representante principal de la facultad de apoyo. Al verlo avanzar, el prota supo de inmediato que la presión era algo que a ella no le afectaba en absoluto. Erika era la hija mayor de la familia Inao, una de las 3 casas nobles más poderosas de Japón. En la vida pasada, el prota había llegado a convertirse en una heroína legendaria de rango S. Sin embargo, su destino había terminado en tragedia. Con el tiempo había sido corrompida y finalmente ejecutada por su propia familia. Sabiendo lo que el futuro le deparaba, el prota decidió que lo mejor sería mantenerse alejado de ella. Pero en ese momento Erika se detuvo brevemente y dirigió la mirada hacia él. El prota pensó que tal vez solo había imaginado aquel gesto entre la multitud. Entonces comenzó su demostración. Frente a ella apareció un modelo 9 reforzado con blindaje defensivo, mucho más resistente. Erika permaneció completamente inmóvil frente a la enorme máquina. Luego levantó una pequeña jaula victoriana que contenía un único cuervo negro. Sus ojos brillaron con una luz azul fría mientras liberaba al ave. El cuervo se elevó por el cielo del estadio. Mientras tanto, Erika permanecía inmóvil frente al autómata, aparentemente frágil pero completamente tranquila. El prota observó aquello con curiosidad. Un simple cuervo parecía una elección extraña para una demostración de ese nivel, pero entonces el ave comenzó a irradiar una intensa luz azul. El autómata adoptó inmediatamente una postura defensiva. El maná empezó a condensarse alrededor del cuerpo. La energía etérea se transformó en metal brillante alrededor de sus alas. En cuestión de segundos, el pequeño familiar reveló su verdadera forma. Una enorme bestia alada formada por pura energía. La criatura descendió como un meteorito y se estrelló contra el autómata. Una explosión de maná sacudió todo el escenario. Cuando el humo se disipó, el autómata permaneció de pie, pero con un enorme agujero atravesando su pecho. El ataque había perforado completamente su defensa. El público estalló en vítores. El prota soltó un suspiro
mientras observaba el resultado. Después de una demostración así, salir al escenario sería complicado para cualquiera. Aún así, tomó su espada enfundada y comenzó a caminar hacia el centro del escenario. El anunciador lo presentó como Lee, el mejor estudiante de la Facultad de Ingeniería. En el palco VIP, el emperador Ludwig observaba todo con atención. Le interesaba ver de qué era capaz ese estudiante. En las gradas de la multitud ya estaba completamente emocionada. Muchos se preguntaban si el prota podría superar las impresionantes demostraciones que acababan de presenciar, pero el prota caminaba con total tranquilidad. Cuando llegó al centro del escenario, tomó su espada. Las pantallas holográficas mostraron su arma de grado raro con atributo de fuego. Sin embargo, muchos estudiantes comenzaron a mostrarse escépticos. El arma parecía demasiado simple para algo realmente extraordinario. Desde un costado, Michael observaba todo con una sonrisa burlona, convencido de que el muchacho estaba a punto de fracasar frente a todos. Pero entonces ocurrió algo inesperado. El anunciador comenzó a preparar un objetivo de rango D para la prueba. El prota lo detuvo inmediatamente. Con total calma solicitó algo diferente. Pidió que trajeran un modelo 8 y además que lo equiparan con armadura adicional. El anunciador se quedó completamente congelado. Un modelo 8 estaba diseñado para resistir ataques de héroes de rango B. Agregarle todavía más blindaje era prácticamente pedir una misión suicida. El hombre empezó a tartamudear frente al micrófono mientras trataba de procesar aquella petición absurda, pero justo entonces apareció Kim. Traía exactamente el autómata que el prota había pedido. La enorme máquina blindada avanzó lentamente hacia el escenario, dejando al anunciador completamente sin palabras, mientras los profesores observaban la escena con absoluta incredulidad. Desde el palco principal, Ludwig observaba con atención cómo se desarrollaba la situación en arena. El cambio repentino de dificultad de la demostración había despertado su curiosidad. Aquello ya no era una simple presentación de estudiantes. Kim también parecía interesado. Con los brazos cruzados, lanzó una simple orden hacia el prota, que hiciera lo que quisiera. El prota permanecía frente al enorme autómata sin mostrar el más mínimo signo de duda. En silencio, agradeció a su instructor por la confianza. Ante la falta de alternativas, el anunciador levantó la mano y dio la señal de inicio. La multitud estalló en emoción. El verdadero espectáculo estaba por comenzar. Kim se acomodó con tranquilidad mientras observaba la arena, claramente interesado en descubrir de qué era capaz ese estudiante. Yuha, por su parte, se inclinó ligeramente hacia adelante, concentrando toda su atención en el centro del escenario. El prota dejó escapar una pequeña sonrisa. Estaba más que preparado para cumplir con las expectativas. Adoptó una postura baja y deslizó la espada apenas un centímetro fuera de su vaina. En ese instante, un destello brillante iluminó el lugar. Llamas multicolores surgieron alrededor de la hoja, envolviendo el arma en una luz intensa que hizo que todo el estadio contuviera la respiración. El prota estabilizó su postura. Frente a él se encontraba el autómata blindado, el desafío más pesado que había aparecido en toda la demostración. Era un oponente muy superior al que habían enfrentado los otros dos mejores estudiantes. En las gradas, los estudiantes apenas podían creer lo que estaban viendo. Un simple novato estaba a punto de enfrentarse a algo así. Hans Barmut, sin embargo, no estaba impresionado. Desde su lugar, observaba con una expresión llena de desprecio, convencido de que todo aquello no era más que un espectáculo llamativo, sin verdadera fuerza detrás. En su mente, un estudiante con tan poco maná no tenía ninguna posibilidad de realizar un golpe que realmente hiciera daño, pero el prota sabía exactamente lo que estaba haciendo. Las llamas que envolvían su espada eran extremadamente inestables. Sin embargo, tenía un plan para controlar ese caos. Activó su habilidad de artesano de la llama y comenzó a dirigir el fuego carmesí directamente hacia la vaina de la espada. Su mirada se volvió más intensa mientras completaba el proceso. El autómata blindado reaccionó de inmediato. Sus sistemas internos detectaron el incremento de energía y se preparó para el impacto. Era momento de liberar el ataque. El prota movió la espada y en el instante en el que lo hizo, una gigantesca ola de energía se expandió por toda la arena. El maná comprimido dentro de la vaina detonó con una fuerza brutal. La explosión fue tan intensa que incluso Jake y los demás estudiantes tuvieron que cubrirse los ojos ante la magnitud del estallido. La onda de energía impactó directamente contra el autómata blindado. Sus defensas se desgarraron como si fuera papel. La energía liberada por la espada alcanzó su punto máximo y desencadenó una explosión devastadora que arrasó tanto con el objetivo como en el suelo mismo de la arena. En las gradas, los examinadores quedaron completamente inmóviles. Incluso Michael permanecía en silencio, incapaz de reaccionar ante la brutal demostración de poder que acababa de presenciar. El anunciador estaba completamente fuera de sí. Jamás había visto a un estudiante de primer año causar tal nivel de destrucción durante una evaluación académica. Cuando el polvo comenzó a disiparse, la figura del prota apareció en el centro del campo destruido. El joven volvió a enfundar la espada con calma. El metal aún irradiaba calor. Respiró lentamente mientras observaba el enorme surco que su ataque había abierto en el suelo de la arena. Por un momento incluso se preguntó si tal vez había exagerado un poco con la demostración. Mientras tanto, el anunciador apenas lograba encontrar palabras. Su voz temblaba al declarar oficialmente el final de la evaluación. Inmediatamente solicitó al equipo de reparación que comenzara a reconstruir la arena. La demostración había terminado y el prota acaba de establecer un nuevo récord de destrucción. Algún tiempo después, el sonido de unos tacones resonaban por un pasillo silencioso. El prota esperaba dentro de una oficina privada, sentado en un sofá con los brazos cruzados. Mientras aguardaba el veredicto de los profesores, la puerta se abrió. Ryu entró en una habitación disculpándose por la demora. Había estado supervisando la limpieza del desastre que el prota había provocado en arena. El prota se levantó y se frotó la nuca con cierta incomodidad, ofreciendo también una disculpa por haber destruido prácticamente todo el lugar. Pero Yuha no parecía preocupada por el daño. Su atención estaba completamente enfocada en otra cosa. La
la calidad del arma. El prota comenzó a sentirse ligeramente incómodo. Le preguntó si lo había llamado únicamente para darle un sermón por la destrucción del auditorio. Yuha negó inmediatamente, ese no era el motivo. De repente un extraño sonido salió de su estómago y la mujer se sonrojó ligeramente mientras trataba de mantener la compostura. El prota solo pudo mirarla con desconcierto ante aquel cambio tan extraño en el ambiente. Yuha aclaró la garganta, tratando de recuperar su profesionalismo. Luego lo miró directamente a los ojos. Su expresión ahora era completamente seria. Le ofreció pagar 10 veces el valor de mercado por la espada y la vaina. Quería comprarlas, la necesitaba para sí misma. El prota quedó completamente sorprendido. Jamás había imaginado que la jefa de la facultad intentaría comprar el equipo de un estudiante de esa manera. En ese momento apareció una notificación del sistema. Había establecido una afinidad con Ryu Yuha. Incluso ella parecía sorprendida. El prota había logrado crear una conexión de nivel 1 con ella. Aquello era algo inesperado. Antes de regresar al pasado, él había tenido que esforzarse enormemente solo para conseguir una relación mínima con Yuha. Ahora lo había conseguido de inmediato. Por fuera mantuvo una expresión educada y agradeció la oferta, pero por dentro estaba sonriendo. Aquello era una gran ventaja. Sin perder tiempo, activó la extracción de afinidad. Sus manos comenzaron a brillar con una luz azul fría. Pequeñas chispas de electricidad se formaron entre sus dedos mientras extraía algo valioso del objetivo. Había funcionado. Había obtenido hierro de afinidad, un metal de alto nivel capaz de absorber y fundir otros metales para fortalecerse. Un cristal rojo brillante apareció en su mano, vibrando con energía. Yuha inmediatamente mostró interés. Quería comprarlo, pero el prota simplemente respondió que no. Ella estaba a punto de insistir cuando alguien tocó la puerta. Era Kim. Kim y Nel entró en la oficina con un paso tranquilo y anunció que el presidente de la academia quería ver al prota de inmediato para la ceremonia de presentación. Luego preguntó si podía llevárselo en ese mismo momento. Yuha frunció ligeramente el ceño. Claramente no le agradaba que la conversación terminara justo cuando estaba a punto de continuar negociando, pero no tenía demasiadas opciones. Finalmente suspiró y dijo que lo entendía. El prota inclinó la cabeza con respeto y prometió volver a hablar con ella más tarde. Luego siguió el instructor fuera de la oficina. Yuha permaneció de pie en silencio, observando cómo el joven talentoso desaparecía en el pasillo. Poco después ambos se dirigieron hacia la finca Marduk, un enorme edificio con apariencia de castillo que funcionaba como el centro administrativo de la academia. Kim condujo al prota por largos pasillos llenos de ventanas altas por donde entraba la luz del sol. Mientras caminaban, el instructor le dio un consejo sencillo. Le dijo que se comportara con cuidado. Después de todo, estaba a punto de conocer al hombre que estaba en la cima de Babel. Aparentemente el presidente se encontraba de buen humor ese día, ya que estaba dispuesto a pasar por alto el hecho de que el prota había destruido prácticamente todo el auditorio. Pero el prota no parecía preocupado. Simplemente respondió que no había motivo para inquietarse. Después de todo, estaba a punto de conocer a una leyenda. Finalmente entraron en una enorme oficina que se parecía más a una biblioteca monumental que a un simple despacho de trabajo. En el centro de aquella sala se encontraba Ludwig, el presidente de la academia, una figura legendaria conocida en todo el mundo como el emperador de la ascensión. En su vida pasada, el prota recordaba que aquel hombre había sido considerado un héroe que murió enfrentándose a uno de los 6 grandes dioses demoníacos, pero ahora que lo tenía frente a él, podía sentir claramente el peso de su presencia. Era la presencia de alguien que había alcanzado la cima. Ludwig abrió los ojos lentamente y observó al joven. Luego comentó que las armas que había mostrado durante la demostración habían sido bastante interesantes. También añadió que tenía curiosidad por ver lo que el prota sería capaz de hacer en el futuro. El chico permaneció calmado. Sabía perfectamente que había tomado un gran riesgo al utilizar todos sus mejores materiales en esa arma, pero aparentemente que el riesgo había valido la pena. Como recompensa por su talento y su esfuerzo, el presidente decidió entregarle 2 regalos especiales. Al escuchar eso, el prota se mostró atento. En su mente ya estaba pensando en lo que necesitaba. Pidió algo que pudiera mejorar tanto su poder mágico como su memoria. Ludwig meditó unos segundos antes de comenzar a invocar los objetos. Un sello dorado apareció flotando frente al prota. La magia comenzó a condensarse y formó el primer objeto. Se trataba de una tinta oscura extremadamente pesada, un fragmento de erogra, un material capaz de absorber magia de cualquier cosa que tocara. Después apareció el segundo objeto, marfil del sueño, un colmillo raro perteneciente a una bestia devoradora de sueños que permitía cruzar hacia el reino ilusorio. El prota no pudo evitar sentirse impresionado. La tinta ya era un objeto bastante caro, pero ese colmillo era algo extremadamente difícil de conseguir. Una pequeña sonrisa apareció en su rostro. Tal vez todavía no podía utilizarlos perfectamente, pero ya tenía un plan para ambos. Ludwig observó al joven con curiosidad, preguntándose si esos regalos serían suficientes para satisfacerlo. El prota tomó los objetos y se retiró de la oficina. Desde afuera parecía alguien que acababa de ganar la lotería. Mientras caminaba por el patio de la finca, se sentía bastante satisfecho con el resultado. Mientras tanto, dentro de la oficina, una voz surgió desde las sombras. Aquella voz comentó que parecía extraño que Ludwig hubiese sido tan generoso con un simple cadete. El presidente simplemente se encogió de hombros. Explicó que solo había entregado esas recompensas porque el muchacho tenía la capacidad de utilizarlas. Según él, el prota poseía una profundidad suficiente como para llamar la atención incluso de alguien como él. Ludwig entrecerró ligeramente los ojos. Había algo extraño en ese joven. No se sentía como un adolescente común, más bien parecía alguien con el peso de una vida mucho más larga. Incluso alguien como él no lograba comprender por completo cuánto potencial escondía ese muchacho. Al día siguiente el sol iluminaba el edificio de la Facultad de Ingeniería. Mientras comenzaban las clases, dentro del aula los estudiantes ya estaban reunidos cuando el mejor cadete del departamento entró por la puerta. La atmósfera
atmósfera cambió de inmediato. Hans Barmouth estaba en medio de una conversación con sus compañeros. Le decía que no podría almorzar con ellos porque tendría una reunión con Howard. Uno de los estudiantes mencionó que Howard era el mejor cadete de tercer año, pero en ese momento Hans sintió un escalofrío. Había visto al prota pasar frente al aula. Aún así, continuó actuando con arrogancia, diciendo que sus familias tenían una relación cercana y que simplemente estaba recibiendo algunos consejos sobre la vida en la academia. Entonces la puerta del aula se abrió de golpe. El prota entró caminando con paso firme. La atmósfera servil que Hans había estado creando desapareció instantáneamente. Sus ojos brillaban con una intensidad que parecía atravesar a cualquiera que lo mirara. Toda la clase quedó en silencio mientras avanzaba por el pasillo sin decir una sola palabra. Cuando pasó cerca de Hans, este comenzó a sudar. Había algo en la mirada del prota que lo hacía sentirse incómodo, pero el prota no dijo nada, simplemente siguió caminando. Para él aquello ya era suficiente. Hans estaba furioso por dentro. No podía soportar sentirse intimidado por alguien que consideraba un donadie sin respaldo familiar. En ese momento la puerta volvió a abrirse. Kim entró en el aula y ordenó a todos que tomaran asiento. Sin perder tiempo, comenzó la clase. Como se trataba de la primera lección, decidió iniciar con una actividad de presentación. Sacó una caja que contenía una aleación especial llamada aleación de proyección. Explicó que ese material era varias decenas de veces más sensible a la magia que un mineral común. Para demostrarlo, canalizó un poco de maná en una de las piezas. La aleación comenzó a brillar con un calor intenso. En cuestión de segundos, una enorme espada negra apareció frente a los estudiantes. Todos quedaron impresionados. El prota comprendió inmediatamente por qué aquel instructor estaba entre los mejores artesanos, pero había un problema con ese material. La espada manifestada se rompió fácilmente, demostrando lo inestable que podía ser. El instructor explicó que aquellas creaciones reflejaban aspectos de la personalidad del creador. Esas manifestaciones eran llamadas avatares, eran básicamente una representación del arma de quien las creaba. Luego anunció que los trabajos de los estudiantes serían exhibidos durante una semana en el edificio principal de la academia. Hans fue el primero a levantarse, tomó un trozo de aleación que seguramente tenía un valor enorme, canalizó su magia y creó un elegante estoque decorado con detalles dorados. Los demás estudiantes quedaron impresionados, pero el prota no estaba convencido. Desde su perspectiva, Hans carecía del talento más importante. Finalmente Kim llamó al prota. El joven tomó una pieza de aleación y observó su propio reflejo en el metal. Ya era el mejor cadete, no tenía sentido fingir modestia. Comenzó a canalizar su magia. Una violenta llama roja comenzó a girar alrededor de la aleación. Decidió que no tenía motivos para contenerse. En ese instante, una explosión de energía sacudió el aula. Una luz cegadora llenó la sala. El temblor se extendió por toda la academia. Todos quedaron paralizados mientras trataban de comprender qué acababa de ocurrir. Poco después, una multitud se reunió alrededor de la exhibición. Los estudiantes no podían dejar de hablar sobre lo que había pasado. Un estudiante de primer año había creado algo completamente fuera de lo normal. La pieza había absorbido 19 lesiones de proyección cercanas durante su formación. Algunos intentaban decir que había sido pura coincidencia, pero la academia decidió reconocer oficialmente aquello como una prueba del talento extraordinario del prota. Desde la distancia, Erika observó la escena. Su compañero comentó que los materiales proporcionados no eran suficientes para medir realmente el alcance del talento del prota. La creación que había producido era una fusión extraña y poderosa que desafiaba las reglas normales de la forja. Más tarde en el taller de la academia, el sonido constante de un martillo resonaba en el aire. El prota trabajaba sin descanso. Su cuerpo estaba cubierto de sudor mientras golpeaba el metal con una precisión impecable. Cuando el instructor anunció el final de la clase, los demás estudiantes comenzaron a guardar sus herramientas, pero el prota no se detuvo. Seguía golpeando el metal con determinación. Miró las hojas sobre la mesa. Aún sentía que algo faltaba. Levantó el martillo nuevamente. Su concentración era tan intensa que sus ojos parecían brillar. En ese momento, un asistente del instructor se acercó. Le dijo que debía tomárselo con calma. Necesitaba entregar esa pieza, no romperla. También explicó que el presupuesto de la academia dependía en gran parte de la venta de las armas creadas por los estudiantes. Al notar la frustración del joven, le preguntó si el problema era su fuerza física o su maná. El prota se secó el sudor del rostro y admitió que por ahora su limitación era su propio cuerpo. Quería trabajar con mineral pesado, pero todavía no tenía la resistencia necesaria. El asistente pensó un momento, luego le sugirió probar un enfoque diferente. Le propuso usar mejoras mágicas en lugar de esperar a que su cuerpo se fortaleciera. El prota se dio cuenta de que había estado pensando de forma demasiado rígida. En su vida pasada, nunca había utilizado ese tipo de ayuda, pero ahora entendía el potencial. Los buffs podían permitirle trabajar con minerales de alto nivel desde ahora. Mientras salía del taller, lanzó una última mirada al trabajo del asistente. De manera casual, mencionó que estaba desperdiciando demasiado maná y que debía concentrar los golpes en un solo punto. El instructor quedó completamente sorprendido. El prota salió al exterior bajo la luz de la tarde. Tenía un nuevo plan. En Babel los estudiantes podían tomar clases en otros departamentos, pero eso también implicaba un riesgo. Si fallaban, podían ser expulsados. Subió al tren interno de la academia. El sistema anunció la siguiente parada, el departamento de chamanismo. Cuando bajó en la estación, se encontró con Eric y su grupo. Uno de sus acompañantes inmediatamente adoptó una actitud hostil. Le ordenó que se apartara, pero el prota no se movió. Le dijo que ellos eran quienes debían apartarse. La tensión aumentó al instante. El hombre estaba a punto de iniciar una pelea, pero Eric intervino. Le preguntó al prota dónde iba con tanta prisa. Él respondió que planeaba tomar una especialización secundaria en chamanismo. Aquello sorprendió a todos los presentes. Entonces Erika hizo algo inesperado. Se ofreció a guiarlo personalmente. Le dijo a sus compañeros que continuaran sin ella. Ellos quedaron completamente desconcertados mientras ella se marchó
escuchaba caminando junto al prota. Mientras caminaban por la academia, Erika finalmente decidió preguntarle al prota qué era exactamente lo que estaba buscando al elegir una especialización secundaria. Para ella su decisión siguió siendo bastante curiosa. La respuesta del prota la tomó por sorpresa. Lo que él buscaba eran mejoras físicas. Explicó que necesitaba algún tipo de buff que pudiera fortalecer su cuerpo sin interferir con su proceso de fundición. Para alguien que trabajaba constantemente con minerales pesados y altas temperaturas, contar con ese tipo de apoyo sería una gran ventaja. Erika reflexionó por un momento antes de responder, entonces le sugirió investigar técnicas de barrera. Aquella respuesta confundió un poco al prota. En su mente la magia de barrera siempre había sido algo puramente defensivo, pero Erika parecía pensar diferente. Para demostrarlo, sacó un sobre especial. Le explicó que estaba sellado con una técnica de barrera desarrollada por su familia. Luego se lo entregó y le pidió que intentara abrirlo. El prota tomó el sobre e intentó romperlo, pero no ocurrió nada. Las cadenas mágicas que lo mantenían cerrado permanecían intactas, sin mostrar el más mínimo signo de debilidad. Erika entonces explicó el truco detrás del hechizo. La barrera estaba diseñada para reaccionar ante la fuerza. Cuanto más poder se aplicara para romperla, más resistente se volvía. Aquella explicación hizo que algo encajara en la mente del prota. Un sistema reactivo como ese podía ser muy útil durante ciertos procesos de fundición. Erika estaba a punto de seguir explicando y ofrecerle contacto con un profesor especializado de su familia, pero antes de que terminara de hablar, se escuchó un pequeño crujido. El sello del sobre se rompió. Erika quedó completamente sorprendida. El prota había descifrado y desmontado la barrera característica de su familia en cuestión de segundos. Para él, sin embargo, aquello no parecía tener mayor importancia. Simplemente agradeció el consejo y comentó que la magia de barrera definitivamente merecía su atención. Luego le dijo que quería registrarse de inmediato y le sugirió que regresara con sus amigos para almorzar. En ese momento los seguidores de Erika regresaron corriendo hacia ella. Parecían preocupados, pero lo único que encontraron fueron los restos del sobre esparcidos por el suelo. Erika se quedó observando los pedazos en silencio. Todavía le costaba creer lo que acababa de ocurrir. Poco después ambos llegaron al campo de pruebas del departamento de hechicería. Varios estudiantes presentes comenzaron a comentar. Muchos se preguntaban por qué alguien como Erika estaba caminando junto a un estudiante aparentemente desconocido. El prota escuchó algunos comentarios, pero lejos de incomodarlo, aquello le resultó hasta gracioso. Erika entonces le advirtió algo importante. El departamento de hechicería no permitía que cualquiera ingresara. Primero debía superar una prueba de evaluación. Ambos avanzaron hacia el área designada para el examen. El lugar era un bosque denso que funcionaba como un campo de pruebas. Los aspirantes caminaban entre los árboles visiblemente confundidos. Muchos parecían no entender exactamente qué debían hacer. El prota observó los alrededores con curiosidad. Por un momento incluso pensó que la prueba consistía en una especie de búsqueda del tesoro, pero entonces ocurrió algo inesperado. Su pie activó una trampa oculta. Una explosión de energía mágica se elevó hacia el aire. Fragmentos de cristal se rompieron y se dispersaron en todas direcciones. Cuando el resplandor desapareció, dos hombres aparecieron frente a él. Eran los examinadores. Para sorpresa del prota, uno de ellos anunció inmediatamente que había superado la prueba. El joven permaneció completamente confundido. Ni siquiera entendía qué acababa de pasar. Horas antes de aquel momento, el profesor Robert Perry había estado observando la situación desde su oficina. Había recibido noticias curiosas. Erika, la prodigio del departamento, parecía mostrar interés en un estudiante de primer año. Uno de sus asistentes incluso le mostró una fotografía que circulaba entre los estudiantes. En ella aparecía Erika caminando junto al prota. Aquello le resultaba difícil de entender. No sabía por qué una genio como ella prestaría atención a un principiante. Además, su presencia había provocado otro problema. El número de aspirantes había aumentado considerablemente ese año. Para poder filtrar a tantos estudiantes, Perry decidió introducir una prueba más difícil. Creó una barrera especial conocida como el laberinto del alma ilusoria. Era una ilusión sensorial diseñada para desorientar completamente a quienes entraran en ella. Cualquier aspirante que no comprendiera las bases de la hechicería quedaría atrapado sin siquiera darse cuenta. Por eso Perry se sorprendió enormemente cuando descubrió que el prota había atravesado el laberinto guiándose únicamente por su instinto. Después de recuperar la compostura, anunció que el grupo había superado la primera prueba. Apenas el profesor anunció que el grupo había superado esa prueba, un estudiante pelirrojo dio un paso al frente con evidente entusiasmo. Estaba decidido a ser el primero en enfrentar el siguiente desafío. En su mente, aquella era la oportunidad perfecta para destacar y llamar la atención de Erika. El profesor Perry explicó entonces el segundo examen. Los aspirantes debían desmontar una barrera compleja sin destruir su estructura. No se trataba de romperla a la fuerza, sino de comprender su funcionamiento y desmantelarla correctamente. El estudiante pelirrojo fue el primero en intentarlo. Frente a él apareció una barrera con forma de telaraña. En el centro de aquella estructura se encontraba una araña mágica que funcionaba como el núcleo del hechizo. El problema era que la barrera estaba diseñada para ser complicada. La araña se movía constantemente por los hilos de la telaraña. Mientras siguiera viva, los hilos continuarían regenerándose una y otra vez. El estudiante comenzó a seguir su movimiento mientras intentaba analizar el patrón de la barrera, pero pronto empezó a tener dificultades. La criatura se desplazaba demasiado rápido y los hilos volvían a formarse constantemente. Por un momento incluso llegó a preguntarse si simplemente no tenía suficiente maná para detener el núcleo. Finalmente abandonó la cautela, decidió utilizar un método más agresivo. En lugar de intentar desmontar la barrera con precisión, optó por abrumar a la araña con velocidad. Después de un gran esfuerzo, logró completar la prueba. El profesor Perry miró su cronómetro. El tiempo registrado fue de 2 minutos con 23 segundos. Era un resultado respetable, pero el estudiante terminó completamente agotado. Después de él, varios otros aspirantes intentaron superar la prueba. Uno tras
otro avanzaron hacia la barrera con esperanza de lograrlo. Sin embargo, la mayoría terminó fallando. Algunos no lograban seguir el movimiento del núcleo, otros destruían incidentalmente la estructura del hechizo. La frustración comenzó a crecer entre los estudiantes. Finalmente Perry decidió detener los intentos, descartó a quienes habían fallado y los asignó directamente a las clases de nivel principiante. Luego llamó a la siguiente participante, el prodigio del departamento, Erika. Toda la atención se centró en ella. Perry le dio la señal para comenzar, claramente interesado en ver cómo la mejor estudiante de la facultad enfrentaría la prueba. Erika avanzó hacia la barrera con absoluta tranquilidad. Su presencia transmitía una seguridad natural. Cuando tocó la telaraña mágica, con un ligero golpe, ondas perfectamente calculadas recorrieron toda la fórmula del hechizo. Los demás estudiantes quedaron completamente sorprendidos. No podían entender cómo era capaz de analizar una estructura tan compleja con tanta rapidez. Cada uno de sus movimientos era preciso. En cuestión de segundos se encontró el punto exacto. Entonces ejecutó un golpe perfectamente controlado. El núcleo fue destruido y toda la barrera colapsó al instante. El profesor Perry detuvo el cronómetro. 22 segundos, un resultado impresionante. Aunque había utilizado un método ligeramente distinto al estándar, Perry reconoció que la ejecución había sido impecable. Luego llegó el momento que todos estaban esperando. Perry llamó al centro al prota. El joven avanzó con calma y observó la telaraña frente a él. La complejidad que había confundido a tantos estudiantes no parecía impresionarlo en absoluto. En lugar de comenzar de inmediato, se agachó lentamente. Comenzó a observar con atención cómo fluía el maná a través de los hilos de la barrera. Los otros estudiantes comenzaron a murmurar. No entendían por qué simplemente estaba sentado en lugar de actuar. Para ellos parecía que estaba perdiendo el tiempo. Pero para el prota la estructura del hechizo resultaba extrañamente familiar. Le recordaba las propiedades de ciertos minerales pesados. Sabía que al fundir ese tipo de material era necesario equilibrar todos los estímulos al mismo tiempo. De lo contrario, el mineral reaccionaba reparándose a sí mismo. El profesor Perry observaba cada movimiento con creciente confusión. No lograba comprender qué estaba esperando el muchacho. Erika, en cambio, le pidió paciencia. Sabía que el prota estaba analizando algo. Mientras tanto, el joven pensaba en una posibilidad. Tal vez podría aplicar su lógica de fundición para controlar los estímulos acumulados dentro de la barrera. La idea apareció con claridad en su mente. Sin perder tiempo, liberó una oleada de energía. La energía recorrió los hilos de la telaraña como si fuera fuego, extendiéndose por toda la estructura. Avanzó hasta alcanzar directamente la araña en el centro. No explosiones espectaculares, tampoco un despliegue dramático de magia. El prota desmontó la barrera con calma, paso a paso. El silencio entre los espectadores se volvió pesado mientras observaban el proceso. Finalmente la luz comenzó a disiparse, la telaraña desapareció. El prota se levantó con tranquilidad, simplemente anunció que había terminado. En ese momento comprendió algo importante. La lógica que acababa de descubrir le permitiría finalmente refinar el mineral pesado que había estado intentando trabajar. Luego se alejó del lugar donde antes estaba la barrera, dejando tras de sí únicamente humo. Regresó caminando hacia el grupo con las manos en los bolsillos, como si no hubiera hecho ningún esfuerzo. El asistente del profesor miró su cronómetro. El tiempo marcaba 7 minutos con 45 segundos. Comparado con los 22 segundos de Erika, parecía un resultado ridículo. Pero para Perry el tiempo ya no importaba, porque el prota no solo había destruido la barrera, había descubierto una forma completa nueva de desmontarla. Mientras observaba al joven alejarse, Erika sentía que su interés para aquel extraño estudiante de primer año crecía aún más, y Perry no pudo evitar preguntarse qué clase de artefacto sería capaz de crear en el futuro, cuando lograra combinar por completo la hechicería con su extraordinaria habilidad para la fundición. Después de aquella prueba, el prota no perdió tiempo. En cuanto terminó el examen, el departamento de hechicería presentó una solicitud para trabajar en fundición intermedia utilizando materiales de alto grado. Aquello llamó la atención del personal de la oficina administrativa de Babel. No era algo común. Un estudiante del primer año rara vez solicitaba trabajar con materiales de ese nivel. Los empleados comenzaron a preguntarse quién estaría dispuesto a supervisarlo. Pero lo que ocurrió después fue aún más sorprendente. Las notificaciones comenzaron a llegar una tras otra. Varios profesores mostraron interés en observar el trabajo del prota. Todos querían ver cómo trabajaba el estudiante que había conseguido posicionarse como el mejor cadete. Sin embargo, hubo un grupo que no mostró ninguna reacción. La facción de Michael Vermont no envió ni una sola respuesta. Probablemente todavía estaban molestos por el hecho de que el prota hubiera tomado el primer lugar. Entre todas las solicitudes, apareció una notificación que dejó completamente sorprendido al administrador. Cuando vio el nombre del supervisor que acaba de registrarse, su expresión cambió de inmediato. Mientras tanto, el prota ya se encontraba en la forja. Había preparado todas las herramientas necesarias y esperaba la llegada de su supervisor. Cuando la puerta se abrió, comprendió que aquella sesión sería más seria de lo que había imaginado. La persona que había aceptado supervisarlo era Ryu Yuha, la jefa del departamento. Había decidido comprobar personalmente sus habilidades. Al verla ahí, el prota entendió que tendría que darlo todo. El proceso comenzó con el primer paso de la fundición. El material elegido era una piedra oscura extremadamente pesada. El prota decidió utilizar el método conocido como velo oscuro. Un procedimiento famoso por ser uno de los más difíciles para trabajar con ese material. Primero colocó la piedra en un espacio completamente privado de luz. Cuando la oscuridad fue total, la piedra comenzó a reaccionar. Poco a poco empezó a licuarse como si fuera agua. En ese momento comenzó el verdadero trabajo. El prota tenía que separar cada impureza utilizando únicamente su maná.
Aunque parecía sencillo, en realidad estaba reorganizando la estructura del material. Mientras el proceso ocurría, Yuha observaba con atención. Incluso para alguien con su experiencia, el nivel de precisión que el prota mostraba era impresionante. El joven continuó refinando la piedra hasta reducirla a una cuarta parte de su tamaño original. Con eso lograba maximizar su pureza. Entonces comenzó la segunda fase. El prota canalizó una intensa llama roja. El potencial del fuego sorprendió incluso a Yuha, pero lo más importante era el control. El joven filtraba cuidadosamente su maná a través de las llamas, mientras seleccionaba chispas específicas necesarias para el siguiente paso. Aquellas llamas estabilizadas eran conocidas como fuego salvaje guardián, un tipo de fuego capaz de mantener una temperatura perfecta constante. Cuando el proceso alcanzó ese punto, comenzó la tercera etapa. El prota cubrió su martillo con aquel fuego especial. Luego empezó a golpear la piedra sin detenerse. El sonido del martillo comenzó a resonar por toda la forja. El sudor comenzó a cubrir su cuerpo mientras continuaba trabajando. El proceso requirió una resistencia enorme. Después de uno de los golpes, una explosión de energía verde iluminó la sala, pero el trabajo todavía no había terminado. El tiempo continuó pasando. Afuera el sol ya se estaba ocultando. Dentro de la forja el sonido del martillo seguía repitiéndose. Pasaron varias horas. Incluso Yuha comenzó a sentir el cansancio después de observar el proceso durante tanto tiempo. Después de 4 horas, el brazo del prota comenzaba a mostrar señales de agotamiento, pero la piedra finalmente había alcanzado su límite. Había absorbido las llamas hasta que sus propiedades comenzaron a distorsionarse. Cuando la distorsión se estabilizó, la parte más difícil del proceso había terminado. Utilizando unas pinzas, el prota trasladó el material hacia el siguiente paso. Lo fundió nuevamente y vertió el líquido dentro de un molde preparado. Yuha observó con curiosidad. No entendía por qué estaba utilizando un molde en lugar de continuar forjando, pero pronto comprendió la razón. El prota estaba aplicando una fórmula de ruptura de barrera para ralentizar el enfriamiento. Eso le permitía entrelazar un circuito de maná dentro del objeto mientras se solidificaba. Dentro del molde el circuito comenzó a brillar. La energía se integró completamente con el material. Cuando el proceso terminó, la cubierta del molde se rompió. El resultado apareció frente a ellos, un brazalete oscuro. El sistema confirmó la creación del objeto, el Dark Spider Bracelet. El agotamiento golpeó al prota de inmediato, pero al mismo tiempo recibió una recompensa. Había obtenido una nueva habilidad, Black Spirit. El brazalete era un objeto de grado raro capaz de observar maná para aumentar su peso y activar una habilidad de gravedad especial. Completamente agotado, el prota sonrió. El experimento había sido un total éxito. Justo cuando el ambiente comenzaba a relajarse, un fuerte ruido rompió el silencio. Yuha se quedó completamente roja. Después de observar el trabajo durante tantas horas, se había dado cuenta de que tenía hambre. El prota respiró profundamente, mientras el cansancio finalmente lo alcanzaba. Yuha examinó el brazalete con atención. Reconoció que el objeto presentaba un fenómeno de resonancia. Era una señal clara de la calidad del trabajo. Mientras tanto, el prota apenas podía mantenerse sentado. Parecía alguien que acababa de salir de una batalla. Aún así, observó el brazalete con satisfacción. Sabía que no era su mejor creación, pero era perfecto como base para crear un conjunto de equipo. Como compensación por no haber preparado algo completo para ella, le ofreció a Yuha los residuos saturados de maná que habían quedado del proceso. Ella decidió probarlos. Para sorpresa de ambos, el sabor resultó ser bastante agradable. Después de terminar, Yuha preguntó cuándo planeaba trabajar con los otros materiales raros que había conseguido, pero el prota no tenía intenciones de venderlos. Planeaba utilizarlos durante las clases. Finalmente, Yuha sugirió salir de la forja y dejar que el personal limpiara el lugar. Para el prota, completamente agotado, aquello sonaba perfecto. Sin embargo, justo cuando pensaba que todo había terminado, Yuha se secó de repente. Le preguntó si estaba bien. El prota admitió que había llevado su cuerpo al límite. Entonces ella hizo una pregunta inesperada. Quería saber si tenía miedo a las alturas. Antes de que pudiera responder, Yuha lo levantó en brazos. Sin utilizar la puerta, saltó directamente por la ventana de la forja. Ambos descendieron por el aire, bajo el cielo nocturno. Mientras caían, Yuha se dio cuenta de que la energía que había obtenido al comer los residuos del proceso era mucho mayor de lo que esperaba. El prota simplemente sonrió. Comparado con su día anterior, todo parecía estar avanzando mucho mejor esta vez. Mientras tanto, frente al edificio del departamento, una misteriosa chica de cabello negro esperaba pacientemente. Había estado ahí durante horas con una invitación para el prota. Su presencia ya estaba provocando rumores entre los estudiantes. Al día siguiente el prota escuchó algunos de esos comentarios, pero decidió ignorarlos. Si realmente era importante, aquella persona volvería a buscarlo. La tranquilidad del aula se rompió cuando la puerta se abrió de golpe. Un hombre enorme con una bandera roja entró caminando con paso firme. Se presentó como Ricardo Miles. Sin perder tiempo de explicaciones, ordenó a todos los estudiantes dirigirse al centro de entrenamiento. El último en llegar tendría que correr 20 vueltas. Los estudiantes salieron corriendo inmediatamente. El prota también comenzó a correr junto al grupo. Intentaba mantener un ritmo constante. No podía permitirse terminar último. 20 vueltas sería demasiado para su estado actual. Pero a medida que avanzaba, el cansancio comenzó a acumularse. Su respiración se volvió pesada mientras continuaba dando vueltas al campo. Su resistencia estaba llegando al límite. Y por un momento incluso comenzó a preguntarse si el esfuerzo de la forja del día anterior había sido demasiado para su cuerpo. Ricardo Miles llamó la atención a toda la clase cuando los estudiantes se reunieron en el enorme campo de entrenamiento de la academia. Una vez que todos estuvieron presentes, explicó que la asignatura de herramientas y comprensión del combate dejaría temporalmente la teoría para concentrarse en la práctica.
La razón era seria, había aparecido una nueva amenaza. Un grupo conocido como los cazadores Yomo había comenzado a atacar a los herreros capaces de forjar armas con atributo de fuego infernal. Aquella noticia llamó inmediatamente la atención del prota. Incluso antes de su regresión, aquel caso nunca había sido resuelto. Ricardo dejó claro que no importaba qué tipo de arma o equipo fueran capaces de fabricar en el futuro, si no tenían la fuerza necesaria para proteger sus propios cuerpos, todo ese conocimiento sería inútil. Por eso la elección de ese día estaría centrada en el manejo de la espada. El prota comprendió de inmediato que debía actuar con cautela, mientras el resto de la clase escuchaba las instrucciones. Él continuó corriendo alrededor del campo de entrenamiento. Su objetivo era siempre aumentar su resistencia física mediante esfuerzo puro. Sentía el peso constante en su muñeca. El brazalete que había forjado recientemente ya estaba siendo puesto a prueba. El objeto cerró su maná, aumentando gradualmente su peso, obligando a su cuerpo a adaptarse. Aquello hacía que cada paso fuera más difícil, pero también era una forma eficiente de mejorar sus estadísticas físicas. El prota revisaba mentalmente su progreso mientras seguía corriendo. Tenía un objetivo claro. Quería que su cuerpo estuviera preparado para el combate antes de terminar su primer año en academia. Después de un tiempo, Ricardo finalmente ordenó detener los ejercicios de carrera. Luego llamó al prota al centro del campo. El joven reunió las pocas fuerzas que le quedaban y se acercó. El instructor lo observó duramente unos segundos. Admitió que estaba en mucho mejor estado físico de lo que esperaba para un estudiante del departamento de herrería. Sin perder tiempo, lanzó una espada de práctica hacia él. Quería comprobar si su manejo de la espada estaba a la altura de su condición física. El prota tomó el arma, respiró profundamente. Sabía que el peso adicional del brazalete haría que incluso un simple movimiento fuera difícil. Aún así, adoptó una postura de combate. Su técnica todavía estaba lejos de ser perfecta, pero tenía otra ventaja: experiencia. Mientras levantaba la espada, se preguntó si realmente debía mostrar todo lo que sabía en un simple entrenamiento. El combate comenzó. Los estudiantes observaban desde los lados del campo. Algunos comenzaron a comentar entre ellos. Los movimientos del prota parecían pesados y lentos debido al peso del brazalete. Ricardo desvió su primer ataque con facilidad. Sin embargo, algo llamó su atención. Aunque los movimientos del prota eran lentos, la trayectoria de la espada era correcta. El arma parecía encontrar el camino adecuado por sí sola. Ricardo respondió con un contraataque, pero entonces algo cambió. La mirada del prota se volvió completamente diferente. Sus ojos brillaron con un leve resplandor dorado. Ricardo sintió inmediatamente un cambio en el ambiente. Sus instintos de veterano reaccionaron de inmediato al percibir aquella presión repentina. En el siguiente instante, el prota se movió. La espada cruzó el aire con una velocidad completamente distinta. El ataque fue tan rápido que Ricardo apenas tuvo tiempo de reaccionar. La punta de la espada se detuvo a unos centímetros de su garganta. El instructor quedó completamente inmóvil. Por un momento no pudo decir nada. Su cuerpo reaccionó con un ligero temblor. Mientras procesaba lo que acababa de ocurrir, había sentido una presión real, un intento de matar, y aquella sensación provenía de un estudiante del departamento técnico. Ricardo intentó recuperar la compostura. Se preguntó si tal vez había imaginado aquella sensación, pero aún así necesitaba saber una cosa. Quería saber dónde había aprendido un estilo de espada tan refinado y peligroso. El prota simplemente sonrió ligeramente. No tenía intención de revelar la verdad. En su mente apareció el recuerdo de alguien de su vida pasada: Mansu, un viejo deudor que prefería pagar enseñando habilidades en lugar de devolver dinero. Aquel hombre había sido un mentor caótico que prácticamente obligó al prota a aprender su estilo, pero en ese momento el prota simplemente dio una explicación sencilla. Dijo que había intentado imitar los combates de algunos héroes que había visto en línea. Sorprendentemente, Ricardo aceptó la respuesta. Incluso le preguntó si tenía interés en aprender esgrima de forma adecuada. Luego, escribió una recomendación para una clase especial de control corporal que se impartía esa misma tarde en el edificio de LeCoupe. El prota tomó la recomendación y se dirigió hacia el lugar indicado. Mientras caminaba se preguntaba qué tipo de clase avanzada encontraría ahí, pero cuando llegó lo primero que escuchó fue alguien gritar que ya no tenía absolutamente nada más que enseñar a sus estudiantes. Aquella voz le resultaba extrañamente familiar. Cuando entró en la sala no pudo evitar quedarse completamente sorprendido. El hombre que estaba ahí era Mansu, el antiguo héroe de rango S, conocido como el Rompespadas. En su vida pasada aquel hombre había sido un apostador empedernido que frecuentaba lugares dudosos. Ahora, sin embargo, era profesor de la academia. La sorpresa del prota fue enorme. A pesar de la sorpresa inicial, el prota se recompuso rápidamente y presentó la carta de recomendación que Ricardo le había entregado. Mansu la miró con evidente fastidio, como si recibir a unos estudiantes fuera más molestia que otra cosa. Aún así aceptó. Comentó que recién llegado, sin ir a la clase junto con el mejor estudiante del departamento de Borsa. Mansu entonces miró al estudiante rubio que ya se encontraba en la sala. Quería saber si realmente estaba tan ansioso por aprender bajo su tutela. Sin previo aviso, decidió realizar una prueba inmediata. Señaló al prota y anunció las reglas. Los dos estudiantes tendrían un combate a muerte súbita. El primero que lograra conectar un golpe válido sería el ganador. El profesor levantó el brazo y ordenó a ambos que tomaran posición. En cuanto dio la señal de inicio, el combate comenzó con un movimiento explosivo. El prota ajustó su postura. El pesado brazalete de entrenamiento en su muñeca hacía que cada movimiento repentino se sintiera mucho más difícil de lo normal. Desde el costado, Mansu observaba con atención. Se preguntaba si el mejor estudiante del departamento de Borsa utilizaría alguna técnica para liberar la tensión natural del cuerpo. El joven rubio, vestido con una impecable camisa blanca, parecía confiar bastante en su habilidad. Intentó provocar al prota para llevar el combate hacia un enfrentamiento de agarres. Mansu
murmuró con cierto desagrado. Nunca había tenido demasiada paciencia para los juegos mentales que algunos estudiantes talentosos solían utilizar en combate, pero el prota no cayó en la provocación. En lugar de aceptar el ritmo del rival, avanzó directamente hacia él. El movimiento tomó al estudiante rubio por sorpresa. Ambos chocaron y comenzaron a forcejear en busca de una oportunidad. Sus movimientos se volvieron rápidos y confusos mientras trataban de obtener ventaja. En medio del intercambio, el prota sintió algo inesperado. Del cuerpo de su oponente emanaba una fuerza sorprendentemente poderosa. Mientras ambos luchaban por mantener el equilibrio, sus pies resbalaron al mismo tiempo. Los dos comenzaron a caer hacia la colchoneta del suelo. Fue en ese instante cuando el prota vio su oportunidad. Activó mentalmente la habilidad especial de su brazalete. Los circuitos de maná del objetivo brillaron con una intensa luz azul. De repente su peso aumentó de forma explosiva. La fuerza de gravedad multiplicada arrastró a ambos cuerpos hacia el suelo con una violencia enorme. El impacto resonó por toda la sala de entrenamiento. El prota quedó momentáneamente sin aire debido al esfuerzo. El brusco cambio de peso había ejercido una presión considerable sobre su cuerpo, pero el resultado era evidente. El estudiante rubio estaba derrotado. Tendido boca abajo sobre la colchoneta, un pequeño hilo de sangre salía de su nariz. Mientras intentaba comprender lo que había ocurrido, el prota miró hacia el techo con una sonrisa satisfecha. Había sido apenas una fracción de segundo más rápido. Mansu observó la escena desde arriba. Luego ordenó sin rodeos que el estudiante rubio abandonara la sala. El joven permaneció inmóvil durante unos segundos, completamente incrédulo, pero finalmente obedeció. Mientras tanto, el prota seguía sentado en el suelo, recuperando el aliento. Por un momento incluso se preguntó si no sería él quien debería estar enseñando la clase. Mansu resopló al escuchar aquel comentario. Para él, la derrota de un estudiante del departamento de bolsa frente a alguien de herrería era casi ridícula, pero luego reconsideró la situación. Decidió que lo mejor sería encargarse personalmente del entrenamiento de aquel estudiante. Si iba a utilizar técnicas tan peligrosas, al menos debía tener un cuerpo capaz de soportarlas. El estudiante rubio, que aún permanecía cerca de la puerta, quedó completamente emocionado al escuchar aquello. Recibir entrenamiento directo de un verdadero maestro era una oportunidad increíble. Después de agradecer profundamente, abandonó la sala. Ahora el profesor centró toda su atención en el prota. Quería ver con sus propios ojos la técnica que había derribado al estudiante rubio. El prota se levantó lentamente, respiró hondo y adoptó una postura de ataque. Luego avanzó con un golpe rápido y preciso, pero el resultado fue completamente diferente. Mansu detuvo el ataque con una sola mano. Ni siquiera parecía haberse esforzado. El prota comprendió de inmediato la diferencia entre ambos. El profesor observó el movimiento y comentó que la ejecución había sido descuidada. Una técnica que pedía únicamente el factor sorpresa dejó de ser efectiva una vez revelada. Aún así, prometió ayudarlo. Su objetivo sería desarrollar un cuerpo capaz de soportar ese tipo de movimientos sin riesgo. El prota, sin embargo, solo quería asegurarse de una cosa. Preguntó si su inscripción en la clase estaba confirmada. El profesor asintió. Con eso el prota se retiró por ese día. Mientras lo veía marcharse, Mansu pensó que el chico era demasiado directo para su propio bien. El prota abandonó el edificio mientras aún pensaba en la extraña actitud de Mansu. Desde su perspectiva, que el viejo simplemente estaba intentando arreglar sus propios errores mientras fingía ser una figura imponente. No tuvo demasiado tiempo para seguir pensando en eso. De repente alguien se acercó por detrás. Era el estudiante rubio con el que había luchado antes. El prota se sorprendió un poco al verlo todavía ahí. El joven extendió un elegante sobre hacia él. Era una invitación, un pase para una reunión llamada Nobles, un evento reservado para las familias más influyentes de la academia. El prota observó el sobre con curiosidad. Se preguntaba por qué alguien como Erika quería contactarlo de esa manera. El estudiante rubio admitió que el lugar estaba lleno de personas arrogantes, pero aún así era una oportunidad única para cualquiera que quisiera cambiar su destino dentro de la academia. Además, le agradeció sinceramente al prota. Gracias a aquel combate, había conseguido finalmente la oportunidad de estudiar bajo la tutela de Mansu. El prota aceptó la invitación con un simple gesto de agradecimiento. Luego continuó su camino solo. Mientras caminaba, comenzó a planear qué otras especializaciones secundarias debía tomar para mejorar sus habilidades. Estaba tan concentrado en sus pensamientos que no vio venir a la persona que caminaba frente a él. Ambos chocaron. Antes de que pudiera disculparse, la chica sujetó su muñeca. Sus ojos estaban completamente fijos en el brazalete que llevaba. La joven observó el objeto con una intensidad casi obsesiva. Sin rodeos le preguntó si él había creado aquel objeto. El prota se sorprendió un poco por la forma tan directa de la pregunta. La chica, que se presentó como Ria, parecía completamente fascinada. Casi parecía que estaba a punto de babear mientras examinaba el brazalete. Le pidió permiso para encantarlo. En ese momento apareció una notificación del sistema. El prota había establecido una afinidad con ella. Al escuchar su nombre, el prota le reconoció de inmediato. En su vida pasada, Ria había sido una genio legendaria que revolucionó completamente el campo de encantamiento. Ahora verla tan emocionada frente a su creación resultaba bastante curioso. Ria estaba completamente asombrada de que alguien hubiera logrado crear un objeto de tanta calidad utilizando mineral pesado. Comenzó a comentar consigo misma mientras imaginaba todos los encantamientos que podría aplicar. Mientras lo observaba, el prota se dio cuenta de que era mucho más excéntrica de lo que había imaginado. La joven parecía abrumada por la cantidad de posibilidades. No sabía ni por dónde empezar. Entonces el prota intervino. Le dijo que no era necesario que se preocupara por elegir solo una opción. Tenía más materiales de dónde había salido ese. Aquella respuesta hizo que Ria se emocionara aún más. Comenzó a hablar con entusiasmo sobre el efecto de resonancia que tenía el objeto. El prota finalmente se presentó como un herrero de primer año y el mejor estudiante de su generación. La noticia dejó a Ria completamente sorprendida. No podía creer que un estudiante de primer año hubiera creado algo así. Ella, por su parte, se presentó
presentó como un estudiante de tercer año del departamento de encantamiento. En ese momento apareció un hombre de cabello oscuro. Interrumpió la conversación y exigió que el prota la acompañara para hablar en privado. Ria se levantó de inmediato, claramente molesta por la irrupción. El hombre insistía en discutir el asunto en otro lugar, pero el prota simplemente le dijo que hablara ahí mismo. Entonces el hombre sacó el verdadero motivo. El prota había destruido la invitación de Erika frente a todos. El prota reaccionó con calma. Fue Erika quien había dicho que lo hiciera. El hombre pareció irritarse aún más. Comentó que las cosas habrían sido diferentes si la invitación hubiera venido de Meyers. El prota entonces preguntó directamente si Erika realmente lo había enviado. El hombre admitió que estaba actuando por su cuenta. Mientras tanto, Ria observó la escena con diversión, sin ocultar su sonrisa. El hombre continuó provocándolo. Dijo que la academia estaba llena de personas mucho más talentosas que alguien en el departamento de herrería. Su maná comenzó a agitarse alrededor de su cuerpo, pero el prota no parecía preocupado en absoluto. Simplemente lo observaba con expresión neutral. Luego preguntó si en realidad estaba describiendo su propia situación. Aquellas palabras fueron una gota que colmó el vaso. El hombre invocó varios espíritus oscuros que tomaron forma de lobos. Las criaturas se lanzaron hacia el prota, pero él ya había comprendido el truco. El hechizo no era pura energía. Había un objeto físico actuando como medio, una daga. Cuando el atacante se dio cuenta de que su técnica había sido descubierta, comenzó a sudar. El prota simplemente giró la pequeña arma en su mano como si fuera un juguete. Luego activó una de sus habilidades, el sello de afinidad del hierro codicioso. La habilidad comenzó a devorar el hierro del atacante. El metal se desintegraba y se convertía en energía. El hombre gritó desesperado al ver cómo su costoso equipo era destruido. El prota terminó el enfrentamiento activando un sello explosivo. Una fuerte explosión de maná lanzó al atacante por el aire. Cuando el humo se disipó, el prota permanecía de pie mientras su oponente yacía en el suelo. Ria simplemente retomó la conversación como si nada hubiera pasado. El prota también continuó con total normalidad. Le preguntó qué clase de encantamiento debería considerar. Ria le comentó estudiar encantamiento antiguo, mencionando orgullosamente que ella misma asistía a esa clase. Mientras tanto el hombre derrotado se alejaba tambaleándose, comentando maldiciones, pero no llegó muy lejos. Una voz lo detuvo. Era Erika. Ella examinó la daga rota con expresión fría. Notó un sello anticonfiscación en el arma. Aquello le hizo sospechar algo. Tal vez el prota había creado una habilidad específica para contrarrestar la magia de su familia. Decidió guardar silencio sobre el incidente. Mientras tanto en el aula los registros académicos del prota ya estaban siendo actualizados. Había recibido otra notificación del sistema. Su afinidad con Erika había aumentado. El prota sospechó que tal vez ella había estado observando todo desde las sombras. Mientras pensaba en eso, intentó concentrarse en la clase del profesor King, pero escuchar teoría básica nuevamente resultaba bastante difícil. El profesor decidió cortar la explicación y pasar directamente a una demostración. Con un simple toque comenzó a manipular el maná dentro de un bloque de metal. El hierro comenzó a fluir como si fuera líquido. Se transforma en distintas formas con precisión absoluta. La lección era clara. Un guerrero debía comprender el potencial del metal antes de intentar moldearlo. El ejercicio del día consistía en transformar el metal. Los estudiantes recibieron lingotes. La tarea era simple en apariencia. Debían crear una pequeña muesca en el metal y luego restaurarlo a su forma original en solo 10 minutos. Mientras muchos estudiantes luchaban por controlar el metal, el profesor observaba en silencio. Solo 2 estudiantes estaban avanzando de verdad: el prota y un joven llamado Hans. Ambos terminaron al mismo tiempo. Sus lingotes habían sido restaurados perfectamente. El profesor decidió que ambos avanzarían directamente a la etapa avanzada. Proyectó un complejo arreglo de maná en la pantalla. Debían aplicarlo al lingote. Hans parecía confiado. Pensaba que las técnicas de su familia le darían ventaja. El patrón era extremadamente complejo. Una red de figuras geométricas interconectadas. Hans trabajó con rapidez. Finalmente presentó su resultado con orgullo, pero el profesor no parecía impresionado. Le dio una última instrucción: debía devolver el lingote a su forma original. Hans lo intentó, pero la estructura comenzó a romperse. El arreglo de maná se había fijado permanentemente. El lingote quedó convertido en un bloque deformado. El profesor suspiró. Hans había forzado el metal en lugar de comprenderlo. Aquel error era precisamente lo que provocaba que muchas armas se rompieran en combate. Mientras Hans permaneció humillado, el lingote del prota permanecía estable. Su forma era extraña, casi como una pieza de arte abstracto. El profesor lo observó por un momento, luego simplemente dijo que era suficiente. Los estudiantes comenzaron a comentar. Muchos pensaban que aquel ejercicio era imposible. El profesor entonces pidió al prota que repitiera la transformación para toda la clase. El prota simplemente sonrió con calma cuando el profesor quedó completamente impactado por lo que acababa de ver. Intentó restarle importancia al asunto, diciendo que todo había sido posible únicamente gracias a la buena calidad del hierro que utilizaba la academia, pero aquella explicación no convencía a nadie. En realidad, lo que había ocurrido frente a los ojos de todos era mucho más importante. El prota había logrado resolver un problema que durante décadas había sido considerado prácticamente imposible dentro del campo de la herrería. El profesor Kim estaba completamente atónito. Mientras observaba el resultado, comenzó a comprender lentamente lo que aquel estudiante había hecho realmente. Aquella técnica era algo que ni siquiera él había logrado descifrar en todos sus años de experiencia. El propio profesor comenzó a sentirse frustrado consigo mismo. Había estado tan concentrado en explicar la lección básica que no se dio cuenta de que el prota había aplicado una técnica avanzada justo frente a
él. Durante décadas, aquel problema había sido considerado una barrera infranqueable para los estudiantes. Solo un legendario herrero llamado Reese había logrado resolver aquella fórmula en el pasado y desde entonces nadie más había podido replicarla hasta ese día. Ahora, frente a toda la clase, un simple cadete había conseguido hacerlo. El profesor seguía intentando procesar lo que acababa de ocurrir mientras el sol comenzaba a ponerse sobre la Academia Babel, pero algo ya había cambiado. La reputación del prota estaba comenzando a transformarse dentro de la academia. Justo cuando el joven se disponía a marcharse, el profesor Kim lo detuvo. Quería hablar con él en privado. Sacó una pequeña caja de su bolsillo y la abrió lentamente. Dentro había una piedra roja brillante en una gema de llama carmesí. Un material extremadamente raro que poseía la capacidad de fundir distintos tipos de mineral y convertirlos en una sola masa líquida. El profesor explicó que aquella gema era un regalo por haber elegido el departamento de metalurgia. Si el prota absorbía su esencia, podría fortalecer permanentemente su propia llama carmesí. El prota aceptó el regalo con una ligera reverencia. Aquella gema era exactamente lo que necesitaba para el siguiente paso de su plan. El profesor entonces le ofreció algo más. Quería que el prota se inscribiera en una de sus clases optativas, una asignatura conocida como Estudios sobre el origen de las armas. El prota reconoció el nombre de inmediato. Era una de las clases mejor financiadas y más exclusivas de toda la academia. Aceptó sin dudar, mientras ambos estrechaban las manos para sellar el acuerdo. El prota pudo sentir la enorme cantidad de maná que irradiaba del profesor. En ese mismo momento apareció una notificación del sistema. Había conseguido extraer afinidad de su nuevo maestro. El resultado fue una nueva afinidad llamada hierro infundido con fuego, un atributo de alto rango perfecto para almacenar llamas intensas dentro del metal. Más tarde, de regreso en su habitación, el prota comenzó a meditar. Mientras permanecía sentado en silencio, una idea comenzó a tomar forma en su mente. Si podía forjar metal, entonces también podría forjar su propio cuerpo. La mayoría de los herreros solo utilizaban un atributo de maná. Intentar manejar varios al mismo tiempo normalmente provocaba conflictos internos extremadamente peligrosos, pero la situación del prota era diferente. Su cuerpo ya había agotado gran parte del maná que normalmente mantenía su temperatura interna bajo control. En otras palabras, su cuerpo estaba listo para recibir un nuevo poder. Sostuvo la gema de llama carmesí frente a él. Ahora su cuerpo era como un recipiente vacío que esperaba ser llenado con esa energía. Su objetivo era construir un circuito permanente de maná dentro de sí mismo, un circuito dedicado exclusivamente a la llama carmesí. El proceso fue agonizante. Apenas comenzó a absorber la energía, una intensa sensación de calor recorrió todo su cuerpo. La energía roja comenzó a arder dentro de su sistema, como si estuviera derritiendo cada parte de él dentro del interior. Pero el prota apretó los dientes y continuó. Una enorme explosión de maná rojo surgió de su alrededor. Estaba refinando su propio cuerpo. Huesos, músculos, órganos, todo estaba siendo reforzado por el calor de aquella energía. Era como si estuviera convirtiéndose en su propia obra de herrería. El dolor era tan intenso que habría hecho colapsar a cualquier otra persona, pero el proceso funcionó. Cuando finalmente terminó, su maná de llama carmesí se había fortalecido enormemente. El sistema confirmó el resultado. Había obtenido una nueva habilidad de rango S. Refinamiento corporal, magia divina. Todas sus estadísticas básicas aumentaron de manera considerable. Su fuerza, su resistencia, su maná, todo había alcanzado un nuevo nivel. El prota observó su estado actualizado y comprendió algo. Su cuerpo estaba comenzando a transformarse en algo completamente distinto, algo mucho más cercano a un monstruo que a un simple estudiante. El esfuerzo había sido demasiado. Después de completar aquel refinamiento brutal de su propio cuerpo, el prota apenas logró mantenerse consciente. Toda la energía que había utilizado para forjar su interior lo dejó completamente agotado. Su cuerpo simplemente se rindió. Cayó al suelo mientras su respiración se volvía pesada. En ese momento, dentro de su mente, apareció una figura que conocía demasiado bien. Era alguien de su vida pasada, su antiguo mentor. El hombre lo observaba con esa expresión burlona que siempre utilizaba cuando el prota intentaba rendirse antes de tiempo. En aquel recuerdo, su mentor le preguntaba si realmente pensaba abandonar cuando todavía tenía material justo frente a él. Aquellas palabras resonaron en su mente. Cuando el prota volvió a abrir los ojos, una nueva determinación llenó su mirada. No iba a desperdiciar absolutamente nada. En esa vida aprovecharía todo lo que estuviera a su alcance. Aliados, enemigos, materiales, situaciones, todo sería utilizado para asegurarse de no tener ningún arrepentimiento esta vez. Mientras tanto, en la Academia Babel, la torre del reloj resonó con fuerza. El anuncio de la academia indicó a los estudiantes que debían comenzar a finalizar sus proyectos. Los resultados de ese día definirían el ritmo del semestre completo. Dentro de la forja, los estudiantes trabajaban desesperadamente. Los martillos resonaban con el metal mientras intentaban terminar sus creaciones antes del límite de tiempo. El prota observó una hoja de metal frente a él. Aunque ahora su mente estaba llena de técnicas avanzadas, su cuerpo todavía no estaba completamente sincronizado con ese conocimiento. Aún había una diferencia entre lo que recordaba de su vida pasada y lo que su cuerpo actual podía ejecutar. Por eso no podía permitirse trabajar con descuido. Apretó el mango de su martillo con firmeza. Luego comenzó a golpear el metal. Cada golpe estaba cargado con toda la concentración que podía reunir. Las chispas saltaron en todas direcciones mientras continuaba trabajando sin detenerse. Estaba poniendo todo su esfuerzo en cada movimiento. No buscaba producir muchas armas, prefería crear una sola pieza perfecta. Cuando el metal alcanzó la temperatura adecuada, lo sumergió en agua para el enfriamiento. Un sonido intenso llenó la forja mientras el vapor se elevaba alrededor de la hoja. Después de una larga sesión de trabajo, finalmente levantó la espada terminada. El sudor cubrió completamente su cuerpo, pero aún así, observó la hoja con atención. Aquella espada debía ser el puente entre su pasado y su presente. Comenzó a examinar el filo. El metal se deslizaba con suavidad mientras buscaba cualquier defecto
oculto. Luego empezó a afilarla. Mientras la hoja rozaba la piedra de afilar, algo comenzó a cambiar. Podía sentir el equilibrio del arma transformándose poco a poco. Cada movimiento afinaba la precisión del filo. Entonces ocurrió. El prota exhaló lentamente, mientras una sensación familiar recorría todo su cuerpo. En su mente apareció la imagen de una enorme ola rompiendo con fuerza, en una sensación que conocía muy bien. El sonido de sus antiguas limitaciones rompiéndose. Ese sonido solo aparecía cuando una verdadera obra maestra nacía. Cuando el brillo finalmente desapareció, la espada quedó completamente revelada. No era solo un filo afilado. La hoja pareció estar impregnada con su propia voluntad. Una ventana del sistema apareció frente a él. Había completado con éxito la creación de una nueva arma, la Wildlife Racecurse. Además de eso, había desbloqueado una nueva habilidad, Wildlife Style. La espada había alcanzado el rango raro. Su calidad era tan alta que podía sincronizarse perfectamente con el flujo de maná. El prota observó el arma por un momento. En su opinión, el resultado era simplemente aceptable. Después de todo, solo había utilizado hierro común, pero el estudiante que estaba a su lado quedó completamente sorprendido. No podía creer lo que estaba viendo. Mientras tanto, el prota simplemente sonrió para sí mismo. Sus habilidades de antes de la regresión estaban comenzando a regresar poco a poco. Aunque él estaba satisfecho con el resultado, el resto de la clase parecía completamente desanimado. Muchos estudiantes usaron la espada con una mezcla de admiración y frustración. Para ellos, aquel nivel parecía completamente inalcanzable. Para la mañana del sábado, el prota ya tenía otro plan en mente. Había quedado de encontrarse con Ria. La joven parecía bastante sorprendida de que realmente quisiera acompañarla mientras trabajaba. No era algo común que alguien se interesara en observar sus fundamentos de encantamiento, pero el prota le explicó que simplemente tenía curiosidad. Mientras caminaban por las calles llenas de gente de la ciudad, Ria lo guió cada vez más lejos del centro. El camino continuó hasta que finalmente llegaron a una zona bastante apartada en las afueras del campo. Allí se encontraba su destino, una vieja herrería conocida como Alaf Smith. El lugar tenía una apariencia rústica y sencilla. Ria entró al taller sin ningún tipo de formalidad y comenzó a llamar a su abuelo a gritos. Desde el interior, una mujer levantó la mirada con evidente molestia. Su nombre era Elena. Le dijo a Ria que dejara de gritar de esa manera porque no estaba sorda. En cuanto notó la presencia del prota, lo observó de arriba abajo con una expresión crítica. La primera pregunta que hizo fue directa. Quería saber si aquel chico era el novio de su nieta. Ambos reaccionaron de inmediato con visible molestia. Elena soltó un resoplido y comentó que el muchacho tenía una apariencia demasiado suave. Incluso llegó a cuestionar el nivel actual de la Academia Mabel. El prota intentó presentarse educadamente, pero Elena no parecía demasiado interesada en escuchar presentaciones. Se limitó a decir su nombre y les ordenó que dejaran de perder el tiempo. Tenía una enorme cantidad de pedidos acumulados. Les indicó que fueran directamente al área de trabajo. Mientras avanzaban hacia el taller, el prota observó con atención cada uno de los movimientos de Elena. No tardó en darse cuenta de algo. Aquella mujer tenía habilidades mucho más avanzadas de lo que su simple taller hacía pensar. Miró a su alrededor. El lugar estaba lleno de utensilios de cocina comunes. Aquello le resultaba extraño. Un maestro con ese nivel normalmente no trabajaría en una simple ferretería rural. Mientras tanto, Ria comenzó a mostrarle su paleta de encantamientos. Estaba llena de polvos especiales creados a partir de piedras de maná molidas. Los colores eran mucho más variados de lo habitual. El prota le preguntó si su trabajo consistía en restaurar fórmulas antiguas. Ria comenzó a revisar su equipo hasta encontrar exactamente lo que estaba buscando. Luego explicó que trabajar en ese lugar le permitía practicar encantamientos tanto como quisiera. Ahí no tenía que preocuparse por el costo de los materiales. Cargó su pincel con una energía dorada brillante. En cuanto comenzó a trabajar, un círculo mágico apareció lentamente sobre la superficie de un sartén. El prota observó cada detalle con atención. Recordaba haber escuchado que Ria estaba pasando por un periodo difícil, un bloqueo que estaba afectando seriamente su progreso. Mientras la veía trabajar, comenzó a entender el motivo. Las personas que constantemente dudaban de sí mismas terminaban perdiendo incluso las oportunidades que tenían frente a ellas. Elena, observando la escena desde un lado, reconoció algo en el prota. La capacidad de perderse completamente en su trabajo era una cualidad extremadamente rara. Mientras tanto, el prota examinó el taller con más detenimiento. Entre los materiales descubrió una caja de componentes especiales. Eran materiales capaces de resonar con circuitos de maná para producir efectos únicos. Aquello despertó inmediatamente su interés. Admitió que tenía ganas de volver a grabar cierto estilo de metal. Elena simplemente señaló una pila desordenada de herramientas. Le dijo que eligiera lo que quisiera, si realmente creía tener la habilidad necesaria. El prota aceptó el desafío. Decidió que si podía usar la piedra de afilar de alta calidad que estaba ahí, valía la pena intentarlo. Tomó un cuchillo de cocina sencillo del banco de trabajo. Elena lo observó con cierta desconfianza. Le preguntó si realmente pensaba trabajar con algo tan común, pero el prota examinó la hoja con cuidado. El equilibrio era perfecto. No prestaba deformaciones. Aquello indicaba que había sido forjada por un verdadero profesional. Eligió una piedra de afilar impregnada con partículas de maná perfectamente comprimidas. Luego comenzó a trabajar. Sus movimientos eran firmes y precisos. La hoja se deslizaba sobre la piedra. Mientras perfeccionaba el filo poco a poco, Elena comenzó a observar con más atención. Incluso llegó a sudar ligeramente. Comenzaba a preguntarse si aquel chico realmente era solo un estudiante de primer año. En ese momento, Ria lanzó un grito de celebración. Había terminado su encantamiento. Sostenía el sartén con orgullo mientras anunciaba su éxito. Cuando vio a su abuela y el prota juntos, se sorprendió, pero Elena simplemente respondió con irritación. Dijo que la niña ni siquiera se había dado cuenta de cuánto habían llegado
llegado. En ese momento apareció un hombre vestido con un traje de rayas. Observaba desde la puerta con una sonrisa burlona. Se permitió hacer un comentario provocador hacia Elena, pero la mujer no tardó en responder. Le dio un fuerte golpe que hizo volar sus gafas por la habitación. Luego volvió a concentrarse en el prota. Le preguntó si había terminado. El prota sintió con modestia. Le entregó el cuchillo, diciendo que era lo mejor que podía hacer por ahora, aunque prometió mejorar aún más en el futuro. Elena simplemente le dijo que se marchara. Tenía demasiado trabajo pendiente. Ria pensó que su abuela simplemente estaba siendo gruñona como siempre, así que tomó el prota y salió del taller. Pero cuando quedaron solos, Elena volvió a mirar el cuchillo. Su expresión cambió completamente. Estaba llena de incredulidad. Mientras tanto, el hombre del traje regresó al taller haciendo ruido. Preguntó si su hermana había terminado de fundir el metal. Elena le pidió que bajara la voz. El hombre buscó un cuchillo de cocina para su restaurante. Elena aprovechó para preguntarle cuándo iba a abandonar ese extraño hobby. Después de todo, él era uno de los profesores principales del departamento de esgrima. El hombre finalmente encontró el cuchillo. Pero cuando miró el filo con atención, su expresión cambió por completo. Su rostro quedó completamente en blanco. Preguntó si Elena había afilado el cuchillo mientras estaba borracha, o si alguno de sus asistentes se había convertido de repente en un genio. Cuando Elena le dijo que el responsable había sido un estudiante de primer año, el profesor quedó completamente en silencio. No podía creer lo que escuchaba. Miró hacia la puerta del taller y comenzó a preguntarse quién podría ser aquel misterioso estudiante que acababa de pasar por ahí. Mientras regresaban del taller, el prota decidió romper el silencio y le preguntó a Ria si existía alguna razón específica por la que el departamento de metalurgia estuviera tan vacío dentro de la academia. En su mente recordaba perfectamente lo que ocurriría en el futuro. Con el paso de los años, la mayoría de los profesores abandonarían el departamento y terminaría convirtiéndose en el más débil de toda la Academia Babel. Ria, sin embargo, evitó responder directamente. En lugar de eso, cambió de tema y le preguntó qué le había parecido su encantamiento. El prota respondió con honestidad, admitió que sus fundamentos eran bastante sólidos, pero a Ria aquello no parecía gran cosa, así que simplemente se rió y restó importancia al comentario. Pero el prota no se detuvo ahí. Con total franqueza, le dijo que su forma de pensar era demasiado limitada. Aquellas palabras dejaron a Ria completamente sorprendida. El prota explicó que era evidente que ella había pensado en un método mejor para realizar el encantamiento, pero aún así había decidido no utilizarlo. En otras palabras, estaba conteniendo deliberadamente su propio talento. Para alguien que se dedicaba a crear, aquello era un problema enorme. Las palabras golpearon a Ria con fuerza. En ese momento comprendió que el prota había visto directamente a través del bloqueo mental que la estaba frenando. Sin decir mucho más, el prota metió la mano dentro de su abrigo y sacó un cuchillo. Le pidió que prestara atención, porque no tenía demasiado tiempo para explicaciones largas. Entonces comenzó a dar una demostración directa. Primero, explicó una idea sencilla. Si la forja consistía en crear una piedra y colocarla bajo la superficie del agua, entonces el encantamiento era como tallar la imagen de esa piedra en la superficie del agua, como si fuera un sueño que se volvía real. En cuanto terminó la explicación, activó el encantamiento. La hoja del cuchillo se encendió inmediatamente con el intenso poder del loto carmesí. Después, llamó una radiancia blanca para que fluyera sobre el arma, mostrando otro aspecto completamente diferente de sus habilidades de encantamiento. Ria observaba completamente fascinada. El prota continuó explicando que un encantamiento no debía limitarse únicamente a la superficie de un arma. Para alcanzar su verdadero potencial, debía entrelazarse profundamente dentro de la estructura del objeto. Luego, habló sobre el uso de múltiples capas de encantamiento. Dividir una técnica en varias capas permitió obtener un efecto mucho más poderoso y estable. Mientras hablaba, giraba el cuchillo con una facilidad que mostraba claramente su experiencia. Para demostrarlo, clavó la hoja con un movimiento rápido en la superficie de la mesa de trabajo. El cuchillo quedó incrustado en la madera. Aún así, el arma seguía brillando con los restos del encantamiento doble que había aplicado. Una sensación clara de intención asesina emanaba de la hoja gracias al efecto del loto carmesí. El prota pensó para sí mismo que aquella demostración era simple, pero suficiente. Era exactamente lo que Ria necesitaba para salir del bloqueo en el que estaba atrapada. Mientras tanto, Ria reflexionaba sobre todo lo que acababa de escuchar. Comenzaba a comprender que los verdaderos genios seguían avanzando incluso cuando estaban llenos de dudas o inseguridades. Decidió aprender más. Le pidió al prota que le prestara el cuchillo, encantado, para poder estudiarlo con más detalle. Incluso comenzó a sacudirlo de manera exagerada, mientras prometía que lo reconstruiría perfectamente y se lo devolvería. El prota finalmente cedió, le entregó el cuchillo e incluso le ofreció algunos materiales de alta calidad para ayudarle a entrenar. Ria estalló de alegría, saltaba de emoción mientras sostenía el cuchillo y le agradecía repetidamente a su generoso compañero. El prota observó cómo se alejaba corriendo y no pudo evitar preguntarse si realmente había sido una buena idea confiar algo así a una persona tan excéntrica. En ese momento apareció una notificación al sistema. Había establecido una conexión de nivel 1 con Ria Kodal desde la perspectiva de un creador. Más tarde ese mismo día, el prota se dirigió hacia el Marshall Hall. Tenía interés en presenciar un enfrentamiento entre dos figuras muy conocidas de su vida pasada. Mientras caminaba, notó que Erika lo seguía en silencio. Aquello lo obligó a detenerse por un momento y girarse hacia ella para preguntarle qué pensaba que estaba haciendo. Erika respondió con total naturalidad que simplemente lo estaba siguiendo. E incluso cuando el prota le preguntó si se marcharía si él se lo ordenaba, ella mantuvo su expresión completamente serena.
Dijo que en ese caso simplemente lo observaría desde la distancia. Aquella respuesta dejó al prota ligeramente irritado. Al final decidió dejar de insistir y simplemente continuó caminando hacia el enorme estadio. En su mente pensó que era mejor concentrarse en el combate que estaba a punto de comenzar. Mientras entraba al recinto, apareció una ventana de estado. En ella se identificaba a Erika como una piedra de contacto social, un mineral artificial de alto grado, utilizado para estabilizar complejos arreglos de maná. Poco después, apareció otra ventana relacionada con Ria. El sistema la clasificaba como un catalizador de explosión mixta, capaz de extraer el máximo potencial de materiales combinados. En ese momento el rugido del público llenó completamente el Marshall Hall. El presentador anunció el inicio del evento principal del día, el combate de clasificación. La encargada de conducir el evento era Lan Fan, la profesora más joven del departamento de artes marciales. Subió al escenario con un entusiasmo contagioso y comenzó de inmediato con las presentaciones. Un potente foco de luz iluminó el centro de la arena. Ahí apareció una figura solitaria. Era la estudiante más fuerte del cuarto año, la heredera de la familia Meyers, una campeona que llevaba 3 años consecutivos dominando la clasificación y que además trabajaba activamente como heroína de rango A, la legendaria maestra de la espada sagrada, Aria Meyers. Su cabello rubio brillaba intensamente bajo las luces de la arena, mientras el público estallaba en vítores. Después de la presentación de la campeona, Lan Fan anunció el primer retador del día. Se trataba de una estrella emergente que buscaba demostrar su fuerza. Un lancero alto caminó hacia el centro del escenario. Era el heredero de la técnica conocida como la lanza de la flor marchita de la rueda de fuego, perteneciente a la clase de tercer año. Desde las gradas, el prota observó al recién llegado con una ligera sonrisa. En su vida pasada, había compartido una larga historia con aquel hombre. El retador era Yo'Msuna, un luchador intenso conocido por muchos como el apodo de perro loco. Sus ojos ardían con una llama azul mientras tomaba posición frente a Aria. El combate comenzó de inmediato. Ambos guerreros se lanzaron al ataque y sus armas chocaron con una explosión de fuego y acero. Yo'Msuna desató una serie de ataques extremadamente rápidos con su lanza. A su alrededor, una violenta aura de fuego giraba como un torbellino, pero Aria Meyers permanecía completamente serena. Sostenía su espada con calma, mientras esperaba el momento perfecto para responder. Cuando las armas chocaron, el impacto produció un estruendo que iluminaba toda la arena. Yo'Msuna apretaba los dientes. La presión de enfrentarse a la mejor estudiante de la academia era evidente. Aria bloqueó una explosión de fuego con absoluta facilidad. Sus movimientos eran tan precisos que parecía no estar haciendo ningún esfuerzo. Una sonrisa confiada apareció en su rostro, mientras sus ojos dorados brillaban intensamente. Rodeada por un torbellino de fuego, Aria parecía exactamente lo que todos decían que era, una campeona imparable. Con un ataque repentino lanzó a Yo'Msuna volando a través de la arena. Su lanza apenas logró sobre la fuerza del impacto. Desde las gradas el prota observaba el combate con una mirada crítica. Para él el problema era evidente. Yo'Msuna todavía no había alcanzado su verdadero potencial. Había varios errores en su estilo, pero el mayor de todos era el arma que estaba utilizando. Aún así el acero reunió todas sus fuerzas para el último ataque a máxima velocidad. La ofensiva fue impresionante pero incompleta. Sin el equipo adecuado, su técnica simplemente no podía alcanzar su forma perfecta. El combate terminó en un instante. Aria Meyers detuvo su espada apenas a unos centímetros del cuello de Yo'Msuna. La diferencia entre ambos era innegable. El retador quedó en silencio, finalmente inclinó la cabeza y aceptó su derrota. Aria permaneció de pie, tranquila y victoriosa, respondiendo con un leve gesto de respeto hacia su oponente. El Marshall Hall explotó en aplausos. El marcador confirmó el resultado. Aria Meyers seguía invicta. Lan Fan volvió a aparecer con el micrófono y anunció que la entrevista posterior al combate sería cancelada porque el retador ya había abandonado el lugar. Aria soltó una pequeña risa al escuchar aquello, aliviada de no tener que enfrentarse inmediatamente a otro oponente fuerte. Para entretener al público, Lan Fan propuso realizar una sesión de preguntas. Mientras tanto, Yo'Msuna se alejaba del lugar claramente furioso. Desde las gradas, el prota decidió que ya había visto suficiente. Comentó que el perro loco estaba claramente de mal humor después de aquella derrota tan humillante. Entonces se levantó para marcharse. Erika se sorprendió al verlo irse tan pronto y le preguntó por qué no pensaba quedarse para el resto del evento. Mientras bajaba las escaleras, el prota comentó que la presentadora le resultaba demasiado molesta. Nunca había tenido demasiado interés en los eventos sociales de la academia. Erika lo siguió, aunque parecía aliviada de que él no hubiera estado ahí para ver a su hermano. Seguía intrigada por la actitud del prota. Comenzaba a pensar que aquel estudiante de primer año era mucho más de lo que aparentaba. En ese mismo instante, en el centro de la arena, Aria Meyers se detuvo. Giró ligeramente la cabeza hacia las gradas, como si hubiera percibido algo extraño entre la multitud. Sus ojos brillaron con intensidad y al distinguir la silueta del prota alejándose, comprendió que entre todos los presentes había al menos un estudiante que realmente valía la pena observar. Pero bueno, es momento de terminar con el resumen. Aunque tranquilos, luego de esto suceden muchas cosas, pero si quieren que traiga la siguiente parte, este video deberá llegar a los 5000 likes y 1000 comentarios con la frase príncipe. O pueden seguirme en Insta, donde la meta serán los 6000 seguidores. Eso es todo por mi parte, y sin más, sayonara.